Kaixo guztioi, hasteko mila esker gerturatu zaten guztioi eta baita streamingen bidez konektatuta zaudeten hoi. Eta baita ara sentitzen ditugu eragozpenak, arazo txikitxo bat izan dugu, baina hasiko gara jardunaldiekin. Dakizuenez, ekitaldi hau helburu bikoitz batekin planteatu zen, alde batetik sareko eragileak elkarrekin planaren ebaluazioaren inguruan egiten duten balorazioaren inguruan itzultze bat egitea, bai, eta beste alde batetik gizarteratzearen arloan parte hartzen duzuen eragileen artean urrengo gizarteratze plan batek izan ditzaken ildoak partekatzea. Además de ello, se quería dotar a estas jornadas de un marco previo y para ello, en primer lugar, Maite Peña nos ofrecerá unas palabras acerca de la inclusión social en Guipúzcoa en el ámbito de las políticas sociales públicas. Posteriormente, también contamos con la participación de José Manuel Fresno, a quien agradecemos mucho que haya podido venir desde Madrid y más teniendo en cuenta la situación actual. Y José Manuel cuenta con más de 30 años de experiencia de trabajo en políticas sociales e inclusión social. Eta jardunaldiaren lehenengo zatia amaitzeko, ondoren lehendabizi Josebak programan ikusiko duzuen bezala elkarrekin ebaluazioaren emaitza nagusiak azalduko ditu, eta ondoren Belen Larrionek gizarteratzeko bigarren planaren oinarrizko orientabideak. El descanso estaba previsto hacerlo a las 11:30. Visto el problemilla que hemos tenido, seguramente empezaremos un poco, el descanso será un poco más tarde, pero informaros que en el hall que habéis visto que es bastante amplio, se han puesto unas mesas y bueno, podremos tomar un café y comer algo y recuperar un poco de energía. Para las personas que están en streaming, recordar también que las jornadas se emitirán hasta la hora del descanso, ya que después del descanso daremos inicio a las mesas de trabajo. Informaros, y esto es importante, que después del descanso las mesas de trabajo no se harán aquí, no se harán en este auditorio, sino que tendremos que desplazarnos al Gallery, que justo es el edificio que está al lado de este. Para organizar las mesas, viendo también un poco al final las personas que habéis podido asistir, estaré yo distribuyendo un poco a las personas que estéis en cada mesa. Y una vez allí os explicaremos mejor y más concretamente la dinámica que seguiremos para la realización de estas mesas. Y luego también para las personas que estáis en streaming, aunque ya se os informó, como hoy no vais a poder estar presentes en las mesas, se os dará más adelante la oportunidad de enviar aportaciones en relación con el segundo plan de inclusión social de Guipúzcoa. Gehiago luzatu gabe, orain Maite Peñak hitz batzuk eskainiko dizkigu. Hortaz, Maite, nahi duzunean. Bai, mila esker, egun on guztioi. Ezer baino lehen ongi etorri guztioi oronara hurbildu zaretenoi, baita streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi ere. Jardunaldi interesgarria dugu aurretik, lanerako aukera paregabea, profesional eta ahots asko entzuteko aukera izango dugu. Zalantzari gabe, foro edo plaza oso aberasgarria ezagutzak partekatzeko eta ikasten jarraitzeko. Helburu bikoitza dugu gaurkoan, elkarrekin planaren balantzea partekatzeaz gain, plan berriaren oinarriak finkatzen hasiko gara. Ez da guk bakarrik egiten dezakegun lan bat,
eta gainera ez dugu hala egin nahi. Eginkizun hau partekatua da eta denok dugu zeresana. Beharrezkoa da denok gure egunerokoan eta txikitasunean egiten duguna eta pentsatzen duguna partekatzea. Helburu horrekin antolatu dugu gaurko eguna, gaurko jardunaldia. Hala sortu zen ere Elkarrekin plana 2016an eta hala eman nahi diogu jarraipena plan horri. Estoy segura de que la jornada de hoy nos ofrecerá una base muy sólida, importante para poder conocer, compartir. Después de mi introducción, antes de dar paso al balance, bueno, pues tenemos con nosotros y nosotras a José Manuel Fresno, al que siempre es un placer escuchar y desde luego al que agradecemos bueno, pues que nos dedique su tiempo para ayudarnos a afincar las claves para seguir avanzando, ¿no? Compartirá con nosotros esas claves, esos retos de la planificación y de la evaluación de los servicios sociales y seguro que nos aporta ideas interesantes para avanzar. Porque debemos seguir trabajando, ¿no?, para tejer una sociedad cada vez más inclusiva desde la aceptación de la diferencia como muestra de enriquecimiento. Vivimos en un contexto cada vez más complejo, cada vez más heterogéneo y creo firmemente que en Guipúzcoa, a pesar de todas las dificultades, sí que tenemos los ingredientes necesarios para hacer frente al reto que tenemos por delante. Por eso es crucial que compartamos las buenas prácticas, las experiencias y las opiniones de cada uno para socializar los aprendizajes extraídos y para seguir combatiendo las desigualdades sociales. Como decía, el objetivo es compartir, es reflexionar, es construir. Y existe hoy en día un amplio consenso, diría yo, sobre la necesidad de reorientar las políticas públicas. Seguramente esto también es fruto de un contexto pandémico. Así, la pandemia ha supuesto un cambio, un punto de inflexión, un momento para repensar las políticas sociales, identificar las claves para avanzar y afianzar el trabajo realizado hasta ahora. Aprovechemos la coyuntura y pisemos el acelerador. Necesitamos para ello nuevas formas de atender y gestionar, así como herramientas para avanzar en la innovación y en la mejora de la atención de las personas en situación de exclusión, y todo desde una perspectiva compartida y una gobernanza colaborativa. Se trata de una mirada inclusiva que compartimos con el tercer sector del territorio también, que es clave en este trabajo y también en el recorrido realizado, ¿no? Las políticas sociales en estos tiempos de la COVID-19 han experimentado fuertes impactos derivados de la necesidad de afrontar una crisis sanitaria sin precedentes, con consecuencias socioeconómicas importantes y sin apenas conocimiento. La fragilidad y la vulnerabilidad social están más expuestas que nunca y exigen de respuestas rápidas y eficaces para contener e impedir mayores cotas de exclusión social. En el 16 pusimos en marcha el primer plan de inclusión social Elkarrekin en Guipúzcoa, un plan que nació con la vocación de organizar las diferentes políticas sectoriales en torno a la exclusión social e impulsar nuevas estrategias que aborden más eficaz y eficientemente el objetivo de la inclusión social. Además, sí que me parece importante señalar cómo lo hemos hecho, ¿no? Es un proceso compartido, coparticipado, con, si se quiere, el liderazgo de la Diputación, pero en estrecha colaboración con las entidades sociales, el tercer sector social, ayuntamientos, muy importante, y otras instituciones y entidades públicas también. Se ha trabajado mucho y creo que se ha trabajado bien, con enorme profesionalidad y rigor, afianzando los pasos a dar para poder seguir avanzando, siendo conscientes del enorme camino todavía que nos queda por recorrer. El foco central, creo, lo tenemos bien iluminado, es la persona, sus circunstancias, sus relaciones, sus necesidades y sus demandas en el centro. Hortxe jarri nahiko nuke indarra,
pertsona ardatz duten gizarte politiketan. Badakizue aspaldi hasi genuela bide hori. Ez dena egun batetik bestera igarotzen. Aldaketak bide luzea eskatzen du, eta Gipuzkoan aspaldi hasi ginen pausuak ematen. Horregatik, transizio kontzeptua erabiltzen dugu, aldaketa gidatu beharra dagoelako. Eta horretarako tresna berri bat dugu Gipuzkoan, Agenda 2030. Estrategia zabala eta partekatua da, eta helburu argi bat du. Gipuzkoa zaintzaren abanguardian kokatzea, egungo eta etorkizuneko erronka sozialei emandako erantzun partekatuen bidez. Estrategia honen bidez eta ikuspegi partekatu batetik lurraldeko politika sozialak indartu nahi ditugu. Horrela, besteak beste, tokiko zaintza ekosistemak sortzeko prozesua bizkortuko dugu, egoitza eredua indartuko dugu eta pandemia kudeatzeko sistema indartzeko gai izango gara. Datozen 2 urteetarako ibilbide horri finkatu dugu, Gipuzkoako gizarte politikak indartzeko helburuarekin. Hainbat eragile kontrastatu ondoren, ekintza plan bat osatu dugu 10 lanlerro, 37 jarduketa eta 75 ekintza zehatzekin. COVID-19 pandemiak eragindako osasun eta ekonomia krisiak Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sisteman dauden erronketan sakontzera eraman gaitu. Sistemaren nolabait indarguneak eta ahuleziak ere agerian ipini ditu. Hala ere, hazten jarraitzeko aukera dugu parez pare, une paregabea da elkarrekin aldaketa bultzatzeko. Jarraian, agendaren helburuak eta dimentsioak aipatuko dizkizuet labur-labur. Helburuak 4 dira. Gizarte politiken eta transizioen kudeaketaren arteko harremanen ikuspegi dinamikoa lantzea, lurralde mailako lankidetzako gobernantzarako esparru berri bat diseinatzea eta garatzea, esperimentazioak garatzeko estrategiak diseinatzea eta bultzatzea, eta gizarte politikak ebaluatzeko eredu berri bat diseinatzea eta garatzea. Hala ere, ezin da etorkizunaz hitz egin, transizioez hitz egin gabe. Bidea helmuga bezain garrantzitsua delako. Gaur egiten dugunak, eragin zuzena izango du etorkizuneko Gipuzkoan. Horregatik, Gipuzkoan 2030 agendak dakarren berrikuntza nagusia da lotzen dituela gizarte politikak eta transizioko politikak. Transizioko gizarte politikek erreferentzia egiten diete pertsonak ardatz dituen zaintza eredu baterako transizioa sustatzen duten politika, programa eta jarduketei. No voy a desgranar todo en detalle lo que es la Agenda 2030, tendremos seguro ocasión para ello, pero sí quisiera señalar que uno de los objetivos que tiene esta jornada, la jornada de hoy, encaja a la perfección en la estrategia de futuro que nos marca la Agenda. Porque es eso lo que queremos hacer, diseñar las políticas sociales del futuro a través de un plan concreto, colocando en el centro a las personas. En los últimos tiempos ha adquirido un gran protagonismo la necesidad de repensar los nuevos paradigmas y modelos en el ámbito de las políticas sociales, también en la inclusión social. Y no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso largo, complejo, en el que estamos inmersos. Estoy segura de que la jornada de hoy nos ayudará a seguir diseñando el cambio, esa transición que debemos realizar en las políticas sociales desde los puntos de anclaje la innovación, la evaluación participativa y la personalización. Nuestras políticas buscan ahondar en el conocimiento y la investigación para afrontar con mayores certezas el abordaje de la exclusión social. Necesitamos seguir trabajando y profundizando en ese sentido. Tenemos que colocar en el centro de todas las políticas sociales, a las personas, a sus necesidades, sus demandas y sus circunstancias concretas. Porque la calidad de la atención y la calidad de vida son dos conceptos que convergen hacia un modelo más inclusivo, centrado en la persona y que garantice la autodeterminación de las personas
atendidas. Comentaba que no se puede hablar de futuro sin hablar de transiciones, porque el camino tiene tanta importancia, por lo menos como la meta a la que se quiere llegar. Y lo que hoy hacemos tiene un impacto directo en el futuro. Os comentaba cuáles eran los objetivos y os voy a señalar también cuáles son las 3 dimensiones de la Agenda 2030, de estas políticas de transición. La primera dimensión hace referencia a la gestión de la contingencia, en concreto a la agilidad en las respuestas. La respuesta a los retos sociales deben ser rápidas y ágiles, independientemente del impacto social de la emergencia. Las respuestas que tenemos que dar en muchísimas ocasiones son para hoy, no son para mañana. La segunda dimensión tiene que ver con la estabilidad y la capacidad de adaptación en condiciones de estabilidad social. Igual no es el momento ahora. Los servicios sociales funcionan en esas condiciones de estabilidad social en base a un marco normativo concreto. En este sentido hay que destacar que las fluctuaciones de las necesidades sociales implican la necesidad de adaptar los servicios a las nuevas demandas y a las necesidades a largo plazo. La tercera dimensión es la de la innovación, lo que nos permite anticiparnos a diferentes situaciones. En condiciones de contingencia social prevalecen las innovaciones de transición frente a otro tipo de innovaciones y se crean mayores posibilidades de anticipación ante muy diversas situaciones. Y la Agenda 2030 tiene esa capacidad de aunar, de conectar, de integrar esas 3 dimensiones en una sola agenda. Creemos que es una novedad importante a señalar que se plantea en toda la estrategia. En el momento que planteamos cambios en un sistema, es necesario gestionar ese cambio. Las políticas sociales de transición están estrechamente relacionadas con las políticas de innovación a través de 4 características que tienen en común: la gobernanza colaborativa, la experimentación y la innovación, la evaluación y la comunicación y las agendas para la transición. Estos 4 elementos están relacionados entre sí. En contextos sociales estables, la gestión de la contingencia y la gestión de la innovación son dimensiones bastante marginales de las políticas sociales. Pero en el momento de afrontar una crisis, la relación dimensional cambia radicalmente. En este camino hacia un nuevo paradigma de cuidados y atención, priorizaremos las capacidades de exploración, experimentación, las capacidades de evaluación también. Tener estas capacidades son necesarias para detectar posibles problemas en el modelo de cuidados, para desarrollar nuevos proyectos, nuevas metodologías, para sistematizarlos y también para poder evaluarlos finalmente. Afortunadamente creo que Guipúzcoa cuenta con esas capacidades que nos dan esta oportunidad, la oportunidad de dar el salto con todas las dificultades. En el marco de la Agenda, el Plan de Acción para los próximos 2 años incluye un eje dedicado al desarrollo de la Agenda de Transiciones a partir del desarrollo de actuaciones ligadas al fomento de la innovación y la experimentación, el impulso de los ecosistemas locales de cuidados, el desarrollo de nuevos modelos de atención y cuidados en el conjunto de las políticas sociales, así como el diseño y la puesta en marcha del segundo Plan de Inclusión Social para Guipúzcoa. Durante la vigencia del primer Plan de Inclusión, Elkarrekin se fueron construyendo desde el conocimiento compartido y el trabajo mutuo varios documentos con la Universidad de Deusto, agentes sociales, ayuntamientos, siempre buscando el protagonismo de las personas usuarias. Después de la ponencia de José Manuel Fresno, tendremos la ocasión, como ya nos han adelantado, ¿no?, de escuchar también a Joseba Zalakain, quien hará un repaso de la evaluación del plan. 2 cuestiones que adelanto. Para poder evaluarlo, el plan ha sido analizado a través de cuestionarios y entrevistas en profundidad y ha obtenido una valoración media de 3 puntos sobre 5. Luego Joseba nos explicará mejor. El aspecto mejor valorado ha sido la adecuación de los ejes y líneas de actuación. También hay el peor valorado, que ha sido la coordinación con otros sistemas de bienestar social. En líneas generales, el Plan Elkarrekin ha funcionado como una herramienta de organización del sector, como un instrumento para poner el ámbito de la inclusión en el centro de la agenda política. También nos ha ayudado a
a buscar acuerdos, a avanzar en una gobernanza colaborativa, a mejorar la participación y la propia atención a las personas en situación o riesgo de exclusión social, además de pues la adecuación y a veces también el ajuste en la definición y dotación de los recursos necesarios. Sin embargo, ponemos especial interés en las carencias detectadas, porque también en la valoración se han detectado carencias. Esto es poner encima de la mesa cuáles han sido los aspectos peor valorados del plan o que se señalan como claramente a mejorar. Esto es lo que nos va a servir para crear un nuevo plan de inclusión social más ambicioso, más innovador y más transversal. Por eso subrayamos en la necesidad de avanzar en la coordinación con otros sistemas, en la adecuación del despliegue territorial de los recursos y el impulso de la acción comunitaria. Beraz, Gipuzkoako gizarteratzeko plan berriak aurrekoan hartutako konpromisoen jarraipena egiteaz gain, proiektu traktore ebaluagarriak eta eskalagarriak izango ditu. Berrikuntza sozialaren ikuspuntutik landuko dira, pertsonalizazioaren, aktibazio komunitarioaren eta esperimentazioaren oinarriak. Hori guztia elkarrekin parte hartzen duen sistema batean, diseinutik hasita, sistematikoki ebaluatuko dana eta inplikatutako eragile sozial guztiek elkarrekin gobernatuko dutena. Horretan hasiko gara gaur hemen batez ere bukaeran, saioaren edo jardunaren bukaeran, lehen planaren ebaluazioa hartuko dugu oinarri bezala, orain arte ikasitakoa palanka ezin hobea delako bigarren plana diseinatzen hasteko eta oinarriak finkatzeko. Besterik ez nire aldetikan, benetan espero dut gaurko jardunaldia berazgarria izatea eta hasi naiz bezala bukatuko dut. Mila esker guztioi gonbitari erantzuteagatik, zuen denbora eta zuen prestutasunagatik, eta noski ziz ere bai, mila esker hau guztia antolatzen egin duzuen lanagatik. Mila esker. Eskerrik asko Maite, zure hitzengatik. Jarraian, José Manuel Fresnoren ponentzia izango dugu. A continuación nos hablará José Manuel Fresno. Como he dicho antes, José Manuel Fresno cuenta con más de 30 años de experiencia de trabajo en políticas sociales e inclusión social, tanto en el ámbito español como internacional, y tanto con administraciones públicas como organismos internacionales y entidades del tercer sector. José Manuel Fresno, como sabéis, es fundador y director de Fresno de Rail-Link, una consultora estratégica de ámbito europeo que está especializada en políticas públicas, acción social y desarrollo organizativo. José Manuel Fresno es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y además cuenta con un máster en Dirección de Empresas por ESADE Business School. Asesora a distintos organismos internacionales, que entre ellos están la Agencia de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea. Y a nivel español ha asesorado a entidades del tercer sector, distintos departamentos de la Administración Central también. Fue miembro del Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y además es miembro de la red de expertos de Team Europe de la Comisión Europea. Y aunque, bueno, se podría seguir hablando del recorrido profesional de José Manuel, si te parece bien, te doy paso y cuando quieras.
Vamos a intentar quitar la mascarilla. No sé si se me oye bien. Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias y buenos días y encantado de estar aquí y de compartir con vosotras y con vosotros este rato. Tengo que decir que en realidad yo lo que vengo aquí es a aprender, ¿no? Aprender porque creo que lo hacéis ya muy bien. Aquí en Guipúzcoa yo siempre digo que cuando se miran las estadísticas españolas en muchos ámbitos y especialmente en los ámbitos relacionados con las políticas sociales, pues en realidad Euskadi siempre destaca mucho, ¿no? Yo digo, si sacásemos a Euskadi de las estadísticas, la media bajaría siempre un poco, ¿no? Y aquí en Guipúzcoa, pues por lo que veo y por la evaluación del plan, pues estáis haciendo las cosas bien, ¿no? Y, por lo tanto, yo estoy encantado de estar aquí y encantado de compartir esta mañana con vosotros y con vosotras y de aprender de vuestra experiencia y de vuestros debates. Y mis reflexiones pues, se van a basar un poco en la experiencia de trabajo con muchas administraciones, también con entidades del tercer sector en distintos niveles, en el nivel nacional, en el nivel europeo, etcétera, y las experiencias concretas en el desarrollo de planes, estrategias, de una cosa que es un poco, por así decirlo, ambigua, ¿no? Que es la inclusión social, ¿no? La inclusión social, la lucha contra la pobreza y que muchas veces tenemos dificultades para poner en marcha planes y programas que realmente sean efectivos, que realmente se concreten en medidas concretas y que realmente pues, vinculen a distintos actores y a distintas iniciativas. Voy a empezar con algunas reflexiones generales sobre para qué necesitamos planes de lucha contra la pobreza, qué sentido tienen estos planes, cuándo tienen sentido y cuándo no tienen sentido. Y luego voy a hacer también algunos comentarios sobre algunos aspectos críticos que yo considero que son fundamentales para que los planes funcionen. Y esos aspectos críticos pues, tienen que ver con lo que se llama la gobernanza, es decir, los mecanismos de implementación de esos planes, la implicación de las distintas instituciones y partes interesadas y también con los procesos de planificación y evaluación. Un buen plan, una buena estrategia, como un buen proyecto, pues requiere, lógicamente, un proceso idóneo de planificación y requiere también un sistema adecuado de evaluación. Muchas veces en los planes no damos suficiente importancia ni a la gobernanza ni al proceso de implementación. Pensamos que el diseño del plan ya es poner una pica en Flandes, ya después nos acordamos a los 4 años de evaluar el plan, ni damos suficiente importancia a una buena planificación implicando a los distintos actores y a una buena evaluación. Quizás algunas de las personas que estáis aquí o que están escuchándonos por streaming y participando por streaming, pues se están haciendo una pregunta que es muy lógica, ¿no? Que es ¿para qué queremos planes de lucha contra la pobreza? Y si en realidad los planes de lucha contra la pobreza aportan algún valor añadido a lo que ya hacemos, o en realidad es una parafernalia de diseño, de objetivos, medidas en las que creemos a medias y que luego pues, tienen escasos resultados. Y bueno, quizás también nos podemos preguntar, y es a lo que yo voy a intentar dar algunas claves, de cómo los planes de lucha contra la pobreza pueden ser realmente planes efectivos. Bueno, yo estoy convencido de que no necesariamente para tener unas buenas políticas inclusivas y para tener unas buenas políticas de lucha contra la pobreza, pues no necesariamente, como digo, hay que tener un plan. Pero también soy un firme convencido de que los planes
de lucha contra la pobreza, si se hacen bien, son muy útiles y muy efectivos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Dicho de otra manera, yo soy un firme convencido de los planes y de las políticas de lucha contra la pobreza. Es más, mi experiencia de décadas me dice que gracias a estos planes, en algunos momentos, a nivel europeo, hemos tenido el tema de la pobreza en la agenda política. Y a nivel nacional en España, por supuesto. Y que, en definitiva, la respuesta a esta pregunta de si aporta valor añadido y si tiene sentido el que tengamos planes de lucha contra la pobreza, para mí es positiva, son una buena herramienta, son un buen instrumento, si nos lo tomamos en serio, si creemos en ellos. Y diríamos como cuando haces un MBA que te ponen muchas preguntas complejas que no sabes cómo responder y la respuesta siempre es depende, ¿no? Dice, bueno, tú responde depende y nunca te equivocarás, ¿no? Bueno, pues a esta pregunta de tener un plan o una estrategia de lucha contra la pobreza merece la pena, es útil, etcétera, etcétera, la respuesta es depende. ¿Depende por qué? Porque hay administraciones que hacen estos planes, pero en realidad se lo creen muy poco, y hay administraciones que hacen estos planes, que los hacen bien, que los hacen con procesos adecuados, como hemos escuchado aquí a Maite, y esto pues supone un avance y esto sí que aporta valor. Por lo tanto, la experiencia lo que dice es que hay planes buenos y hay planes malos. Pero también la experiencia lo que dice es que podemos tener un buen plan que sirva para muy poco y podemos tener un plan no tan bueno, más realista, que sea útil. No voy a hacer referencia a países y a comunidades autónomas, pero yo podría poner ejemplos de comunidades autónomas en España que están muy obsesionadas con los planes y yo digo hacen planes de perfección paralizante, ¿no? Los planes son buenos, los planes son impecables desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la estrategia que siguen, etcétera, etcétera. La implementación es malísima. Es más, se trabaja para los planes, se trabaja para el reporte, para los indicadores, para todo el proceso y no se trabaja para las personas, que es para lo que tenemos que trabajar. Y eso pues no está bien porque nos lleva a procesos muy desajustados, muy ambiciosos, etcétera, y poco útiles y, bueno, quizás muy justificadores y legitimadores de quien está en el gobierno, pero poco útiles para las personas y para las organizaciones. Sin embargo, pues hay planes que no son tan perfectos desde el punto de vista del diseño, pero son bastante pragmáticos. Focalizan bien, porque en esto de la inclusión social y de la pobreza hay mucha ambigüedad, no sabemos muy bien en qué tenemos que centrarnos, especialmente el mundo de las entidades sociales, del tercer sector y el mundo de los servicios sociales muchas veces da la impresión de que quieren hacer la revolución, ¿no? Y hacer cosas que van más allá de su ámbito de competencias, de las capacidades y de las, digamos, posibilidades concretas. Y hay planes que focalizan bien, que implican a los actores, que generan una cultura común, un común entendimiento de las prioridades, etcétera, etcétera, que alinean fuerzas, alinean la actividad de las distintas instituciones, que movilizan, que dan importancia a estos procesos de participación, de implicación, de seguimiento y evaluación, y esos planes yo creo que son los buenos y son los que los que más necesitamos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hay aspectos que son muy importantes cuando ponemos en marcha los planes y las estrategias.
se decía y se dice, bueno, en algunos casos, en algún informe de la Unión Europea, nosotros hemos puesto que los planes, dicho en inglés, son un political succeed and policy failure, ¿no? Un éxito en términos políticos, pero un fracaso en términos de implementación de las políticas. Este es un riesgo siempre con los planes, que hagamos un plan, que quedemos bien porque tenemos un plan, éxito político, tenemos un plan, tenemos una política. Esto juega mucho el Estado español. Se dice, tiene que hacer usted ahora mismo, ¿no?, un plan o una estrategia de discapacidad a nivel nacional porque si no recibirá fondos estructurales o un plan de garantía infantil. Entonces, políticamente tenemos un plan. Pero desde el punto de vista de las políticas, los ingleses distinguen muy bien entre el political y el policy, ¿no? Y nosotros diríamos lo político y las políticas. Desde el punto de vista de las políticas, pues la cosa no funciona tan bien porque luego lo que falla es la implementación del plan. En ese sentido, y yo al ver algunos datos de los que luego hablará Joseba, me refuerzo en eso, a mí me parece que una cuestión fundamental es poner bien el foco en los planes de lucha contra la pobreza y en los planes de inclusión social. Y entonces, muchas veces cuando hablamos de pobreza e inclusión social, es algo como muy disperso, disparamos en todas las direcciones, etcétera. Probablemente, eso es mi percepción exterior, lo que se necesita es foco, y viendo los resultados de vuestro proceso aquí en Diputación, en Guipúzcoa, yo creo que poner el foco, identificar bien los targets, en dónde vamos a centrarnos. Tenemos bastante bien identificados los problemas de exclusión, a quién afectan, a qué grupos de población, etcétera, etcétera. Y esto sería una cuestión muy importante, que focalicemos en el próximo periodo en aquellos elementos que son muy importantes, o especialmente importantes. Luego está este tema de lo preventivo y lo paliativo, ¿no? Los planes normalmente son de medidas paliativas que resuelven problemas de pobreza y exclusión social. Y les damos poca importancia a los aspectos preventivos. Los aspectos preventivos casi como que están un poco fuera de la agenda de las entidades. Nos cuesta trabajo prevenir. Nuestra cultura es una cultura más bien de resolver problemas más que de prevenir los problemas. Y yo creo que tenemos que dedicar esfuerzos y tiempo para qué medidas realmente previenen. Y cuando hablamos de medidas que previenen, estamos en problemas y estamos en situaciones realmente complejas. Ya sabéis que una de las cosas de las que se habla mucho es de la transmisión intergeneracional de la pobreza, que afecta a determinados grupos de población y que, bueno, en esto que en nuestras sociedades funcionaba bien antes, que era el ascensor social, ¿no? Pues ahora eso funciona peor. Y, por lo tanto, lo preventivo y el evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, especialmente cuando hablamos de niños, niñas, etcétera, es muy importante. Y luego también, pues lógicamente, es muy importante esto de combinar la inclusión social con la protección social, ¿no? Todos sabemos que la mejor manera de combatir y de luchar la pobreza y de luchar contra la pobreza es tener un buen sistema de protección social. Aquí tenéis un buen sistema de protección social, tenéis menos niveles de pobreza y exclusión que en otros sitios. Pero, lógicamente, tú puedes tener un buen sistema de protección social, pero en toda Europa. Me da igual que estemos hablando de Noruega, que estemos hablando de Euskadi, que donde sea. En toda Europa, además de un buen sistema de protección social, muchas veces necesitas estas medidas target específicas, focalizadas, que abordan problemas específicos y situaciones muy específicas. Cuando hablamos de planes y de estrategias, un error frecuente es que ponemos todo en el plan y en la estrategia. Estos son los planes y estrategias que yo me gusta decir que son
planes que son de reporte. Y demostramos que hacemos muchas cosas porque nos dedicamos a compilar las medidas que ya estamos haciendo y que en realidad nos suponen un avance respecto de lo que venimos haciendo, ¿no? Y yo creo que, desde luego, si hay una estrategia, la propia palabra lo dice, tiene que ser estratégico. Tenemos que centrarnos en cosas que son estratégicas y no en cosas que son habituales. Y si hay un plan, y hacemos un plan, es para hacer un avance sobre algo, es para hacer cambios cualitativos a futuro. Lo que hacemos ya lo hacemos. Ya lo venimos haciendo, ya están los presupuestos, se repite año tras año, etcétera. Eso ya lo hacemos. Si vamos a hacer un plan nuevo, tenemos que situarnos en clave prospectiva. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro? ¿Qué vamos a hacer nuevo? ¿Qué vamos a hacer distinto? Y en esto es en lo que realmente nos tenemos que centrar. En aquellas prioridades, aquellas medidas, aquellas actuaciones, y hablo de medidas y actuaciones porque a mí me parece muy importante que las instituciones se retraten en medidas y actuaciones concretas que supongan un cambio. Y algo muy importante, el plan no es un punto de llegada, el plan es un punto de partida. Es decir, que el plan es un buen comienzo, pero como decía antes, la cuestión fundamental es la implementación del plan y los mecanismos que utilizamos para que el plan funcione. Y un riesgo que normalmente tenemos en estas cosas es que consideramos el plan como el punto de llegada. Ya tenemos el plan, ya se ha aprobado el plan y ahora, bueno, pues ya seguimos no sé qué, no sé cuál, haremos algún tipo de seguimiento. Dentro de 4 años ya vendrá el SIS a elaborar el plan y a darnos la lata con los datos, etcétera, etcétera, ¿no? No. Para que un plan funcione, yo creo que hay que tener una agenda permanente de seguimiento, de reporte, de actualización de las medidas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que realmente hace que el plan funcione y que pongamos a trabajar el plan. Y esto es lo que, en definitiva, pues hace que las sociedades se cohesionen. A mí muchas veces me gusta, claro, cuando comparo, ayer comentábamos un poquito, ¿no? Pues cuando te mueves por muchos sitios, en las sociedades individualizadas ves cuál es el sentido que hay de los bienes públicos, de lo común, etcétera, etcétera. Claro, si yo comparo la cultura de Madrid con la cultura que, por ejemplo, tenéis aquí, en muchos de estos aspectos sociales, hay un abismo, ¿no? Y estas cosas pues se construyen en este proceso continuado de partenariado, de todos a una, de común entendimiento, etcétera, etcétera. Hay algunas claves que son importantes para que los planes funcionen. La primera de ellas es que haya decisión política y que haya concreción del enfoque. A mí se me hace realmente muy difícil el creer que un plan de migración, por ejemplo, pues puede funcionar en una comunidad autónoma donde hay una coalición de gobierno entre, qué sé yo, hablo de casos reales, hablo de un caso real, entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Porque dices, hombre, un plan de migración en una comunidad autónoma donde hay esa coalición de gobierno, pues es muy difícil que haya una decisión política y una voluntad política de cambio. Bueno, de cambio a lo mejor sí, pero de cambio a mejor no hay una voluntad clara política, ¿no? Y una concreción en el enfoque, ¿no? Yo creo que también es muy importante, pues, estas cuestiones que he dicho de cómo se implican los actores y cuál es el proceso que utilizamos para desarrollar las medidas y para poner en marcha los planes. El mundo del trabajo social y de las políticas sociales es un mundo
que abordamos problemas complejos, multidimensionales, con muchos factores, etcétera, etcétera, y que intervienen muchas instituciones en esos problemas. Y por eso esta cuestión del común entendimiento, del alineamiento entre las distintas actuaciones, de no tener excesivo sentido corporativo, de yo a lo mío y yo a mis subvenciones o a mi concierto o a los servicios que presto, que haciendo bien lo mío resolveremos el problema común, pues esto tiene esto funciona de modo limitado. A problemas complejos, soluciones complejas. Y las soluciones complejas no las vamos a dar de modo individualizado. Las vamos a dar entendiéndonos, las vamos a dar intentando dar respuestas que estén bien conectadas y, por supuesto, implicando al mayor número de actores posibles. De modo realista, sí, pero al mayor número de actores posibles. Necesitamos diagnóstico y necesitamos definición de retos. Planes sin diagnóstico que al final tienen que acabar diciendo, un diagnóstico tiene que acabar diciendo cuáles son los desafíos o los retos que vamos a acometer con este plan. ¿Son 3, son 5, son 7? Los que sean. No muchos. No podemos tener muchos desafíos. Y necesitamos también una teoría del cambio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué resultados voy a conseguir? ¿Y qué impacto va a tener lo que voy a hacer? Esta es básicamente la teoría del cambio. ¿Y por qué es importante la teoría del cambio? Pues es importante la teoría del cambio porque estamos en un momento en el que las políticas sociales están cambiando mucho y que haciéndolo de siempre no vamos a conseguir cambios estructurales, porque en nuestra sociedad, pues bueno, sabemos que tenemos unos cambios demográficos que son tremendos en los próximos años, que tenemos unos cambios del mercado laboral que son tremendos, que casi el 90% de los trabajos actualmente requieren competencias digitales, que el 30% de las profesiones probablemente van a desaparecer en las 2 próximas décadas, que el mundo de la digitalización se convertirá en una brecha fundamental o en una oportunidad fundamental para la promoción de las personas y en un derecho fundamental también el acceso a los servicios digitales será en la nueva generación de derechos algo fundamental. Y por lo tanto, pues es muy importante que tengamos esta teoría del cambio y que definamos bien cuáles son los ejes, objetivos, etcétera, etcétera. Que despleguemos bien en objetivos, en actuaciones, etcétera, etcétera. Que tengamos claro cuál es ese sistema de gobernanza y quién hace qué y quién es propietario de la implementación y del seguimiento de las medidas. Y muy importante también, por supuesto, que haya rendición de cuentas, ¿no? No vale hacer planes y luego no decir lo que se ha hecho o lo que se ha conseguido con los planes, porque eso nos sirve para muy poco. Y, por supuesto, indicadores, ¿no? Pueden ser indicadores de proceso, pueden ser indicadores de resultados, de impacto, pero sin indicadores no hay un buen plan. Sin el baseline, es decir, en qué situación estamos y a qué situación vamos a llegar en unos años, pues no tendremos un buen plan. Y, por supuesto, financiación, ¿no? Financiación específica. Es cierto que muchas veces en estos planes lo que se hace es que, como las medidas son genéricas y son las que ya se hace, pues se ponen las partidas de lo que ya se viene haciendo. Pero si queremos hacer cosas nuevas, distintas, lógicamente, pues tenemos que tener financiación. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con los planes y las estrategias, que se hacen muchas, sinceramente se hacen muchas por el gobierno, por las comunidades autónomas, etcétera, es la poca seriedad que tenemos a la hora de hacer planes en los que planificamos alegremente y somos poco serios en lo que ponemos. Dicho de otra manera, el papel lo aguanta todo. A mí hay 2 cosas que recientemente ha incorporado la Comisión Europea en sus políticas que me parecen un avance importante, que es cuando usted
va a hacer, o cuando yo como Comisión Europea voy a hacer un plan, lo que tengo que hacer es un análisis de viabilidad previamente y lo que tengo que hacer es una previsión de impacto que va a tener el plan que voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto da bastante más realismo a los planes. Esto viene sobre todo de la cultura anglosajona, ¿no? Los anglosajones tienen esta tradición de estudios de viabilidad. Aquí legislamos arreglemente y hacemos una normativa y no hacemos un estudio de viabilidad para la implantación de esa normativa en servicios sociales. Bueno, vamos a ver, si cogiéramos las leyes de servicios sociales que tenemos en España y fuéramos comparándolas, si a mí me preguntan cuál es la mejor ley de servicios sociales, pues probablemente diría pues alguna de las últimas, ¿no? A lo mejor pues la de la Comunidad Valenciana o la de Canarias, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es la mejor ley. ¿Por qué? Porque han sido incrementalistas y van copiando unas de otras. ¿Es el mejor sistema de servicios sociales? No, esas leyes, vamos, desde el año 2006 decimos que están soportadas en derechos subjetivos, pero la materialización de esos derechos es muy limitada en la mayoría de los casos. Por lo tanto, tenemos que ser serios. Si legislamos, si hacemos un plan, pues tenemos que ver la viabilidad de lo que estamos diciendo y tenemos que prever el impacto de lo que va a conseguir o a lo que va a conseguir ese plan. Y, por supuesto, no entrar en esta dinámica de muchas estrategias y planes para todo, porque esto tiene que estar alineado, tiene que estar coordinado y tenemos planes de inclusión, pero luego vamos haciendo planes temáticos, planes por colectivos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo esto realmente tenemos que mejorarlo. Algunas cuestiones sobre la planificación y la evaluación. Creo que me quedan como 10 minutos o así. Por favor, cortadme cuando consideréis oportuno, porque no quiero ocupar vuestro tiempo, que es el tiempo importante, ¿no? El tiempo de debate. Pero bueno, algunas cuestiones sobre la planificación, la evaluación y los procesos tan importantes que son los procesos para que hagamos las cosas bien. Bueno, esta es una rueda clásica y en esta rueda que tenemos ahí muchos ingredientes. Decimos que cuando hacemos un plan lo hacemos para cambiar algo, para innovar, para introducir nuevos elementos, para introducir nuevas perspectivas, etcétera. Pues este circuito es muy importante. Es decir, no puede ir por un lado la planificación, luego por otro la evaluación, luego por otro el sistema de gobernanza. Lo tenemos que tener todo bien engrasado y tenemos que tener este proceso de concibo, diseño las cosas, las ejecuto, las voy, evalúo. La evaluación retroalimenta la planificación. Hago políticas basadas en evidencias, no en creencias, no en demagogias, no en lo que queda bien, ni siquiera en aquello por lo que recibo una presión social, sino aquello que realmente consigo, transfiero aquellos aprendizajes, lo que implemento y me funciona bien, lo voy generalizando. Pues esto es muy importante en esta teoría del cambio, ¿no? Y bueno, pues estos elementos que son sensibles en cualquier plan, que no os descubro nada nuevo, ¿no? Pero si tuviera que hacer un checklist, es decir, oye, ¿este es un plan bueno? ¿No es un plan bueno? Bueno, pues a lo mejor podríamos mirar algunas de estas cuestiones que tenemos en la pantalla. Esto que digo vale para Diputación, pero vale para cualquiera de las organizaciones que estáis aquí y vale para nuestras organizaciones, también para la mía, ¿no? Es decir, ¿hay algún cambio cultural en el enfoque del plan? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Los objetivos son precisos? ¿Son alcanzables? ¿Hay un buen sistema de información
y un buen sistema de información, los servicios sociales tienen que dar un vuelco total en los sistemas de información. No podemos seguir teniendo los sistemas de información que tenemos en el mundo digitalizado. Y la información es poder, y la información es muy importante para conseguir mejores resultados en las personas. Tenemos cuadros de mando, tenemos algunos indicadores comunes que son fundamentales. ¿Son los indicadores buenos? ¿El lenguaje que usamos es adecuado? Porque a veces con las mismas palabras, en este mundo, en el mundo de la ciencia, cuando se utiliza una palabra se sabe con precisión el significado de la palabra. En el mundo de las políticas sociales, una palabra tiene significados distintos dependiendo de quién la esté utilizando. La orientación a la persona, la desinstitucionalización, los servicios personalizados, los itinerarios, les damos significados muy distintos. Hay transparencia, hay independencia en la evaluación. Estas son también cuestiones muy importantes. Los resultados retroalimentan las políticas. Y en ese sentido, pues la planificación es muy importante. Y ahora mismo estáis en el momento de la planificación y la planificación tiene que ser precisa, tiene que centrarse en cosas concretas y en cosas realistas y no puede ser una planificación de inercia, sino que tiene que ser una planificación orientada a provocar unos cambios. ¿Cuáles? Los que sean viables. ¿Cuáles? Los que estén alineados con la evaluación que hemos hecho y consigan mejoras concretas. Todos no, seamos realistas. No podemos resolver en su totalidad los problemas de pobreza y exclusión social en un mundo en el que se incrementan las desigualdades, pero por el propio hecho del contexto que tenemos, de economía de mercado, de cómo funciona el sistema de protección social, etcétera, etcétera. No vamos a resolver todo, pero sí podemos resolver algunas de las cuestiones. Y aquí, pues es muy importante pensar en herramientas compartidas de trabajo. Cada vez tenemos que tener sistemas más compartidos de trabajo, sí o sí, porque el itinerario de vida de las personas les hace pasar por distintos momentos y porque, como hemos dicho, los problemas son complejos y tenemos que pensar mucho en eso que es tan difícil, que es la integración de servicios. Y la integración de servicios es algo tremendamente complejo en el ámbito social, porque bueno, tenemos que ponernos de acuerdo con otros departamentos de empleo, de vivienda, de salud, no sé qué, no sé cuál, y esto no es nada fácil. Y la integración de servicios entre lo que hacen las distintas entidades sociales y entre lo que hace el sector público y lo que hace el sector privado. Y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con modelos de trabajo que se orienten mucho a las personas, como se ha dicho en la introducción. Bueno, en esta intervención o en estas transparencias que presento, si se comparten, hay una serie de transparencias como esta misma que tenéis en la pantalla y las que vienen a continuación, que hay muchos enlaces que pueden resultar inspiradores. No tanto para el plan que ahora os ponéis a diseñar, sino para el trabajo de día a día de las entidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis algunas cuestiones sobre cómo está avanzando todas las cuestiones del mapeo de recursos, con la digitalización, con la geolocalización, etcétera, etcétera. Cómo pueden tenerse en cuenta herramientas tecnológicas en la intervención y en la prestación de servicios. Hay ejemplos de distintos países, de distintas experiencias y proyectos. Todo el tema de los sistemas de información, que es tan complejo, pero tenemos mucha información, la tenemos dispersa y como la tenemos dispersa no nos resulta útil, o como no la tenemos bien integrada o recogida con los mismos parámetros, pues no nos resulta útil, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la planificación basada en evidencias y retroalimentar la planificación
con la implementación o cómo pues, podemos poner en marcha programas experimentales y proyectos experimentales, porque la innovación y la experimentación es un elemento fundamental. De hecho, la Comisión Europea está insistiendo en que en todos los estados y en la mayoría de territorios habría que ir promocionando y potenciando centros de competencias en innovación social. No solamente promover la innovación social, sino tener centros que fomenten las competencias en innovación social. Estamos en un edificio y en una fundación que probablemente en otros ámbitos es casi como un centro de competencias para la innovación, ¿no? Y por lo tanto esto lo necesitamos también en el campo social. 2 minutos más para comentar algunas cosas de la evaluación. Y bueno, el evaluar siempre es un poco latoso y ya están aquí estos pidiéndonos los datos, mandando encuestas, haciéndonos entrevistas, etcétera, etcétera. La evaluación es muy importante. Y la evaluación es muy importante sobre todo porque la evaluación es para la mejora continua. Y si no hay mejora continua, si no hay cultura de la evaluación, si no hay objetividad en la evaluación, si las evaluaciones no se realizan a tiempo, no hacemos las cosas seriamente. En el mundo de lo social, creemos que nos legitimamos por hacer cosas que contribuyen a las buenas causas y porque el dinero se invierte en necesidades sociales. Y con eso creemos que ya estamos legitimados. Pero no es así. Eso se nos presupone. Que tenemos que contribuir a las buenas causas y que tenemos que resolver necesidades sociales, para eso estamos. Para eso está la Diputación, para eso estáis las entidades, para eso estáis los municipios. Pero a partir de ahí, el cómo lo hacemos y si utilizamos bien los recursos, esta es la cuestión fundamental. Y si hacemos lo que tenemos que hacer, esta es la cuestión fundamental. Y entonces ahí, pues, hay que tener objetivos claros, hay que tener una metodología más rigurosa de evaluación, hay que tener mejores datos para que podamos hacer la evaluación y hay que hacer evaluaciones un poquito más complejas. Y esto es algo que tenemos que incorporar en nuestra cultura. No tenemos incorporada en la cultura social normalmente la evaluación. Tenemos incorporada la cultura del reporte, de lo que dirían los ingleses, cuáles son los deliverables, los entregables, nuestras memorias. Hemos conseguido no sé cuántas formaciones, no sé cuántas atenciones, ¿no? Pero es muy importante esta cultura de la evaluación. Y esto de la evaluación va por modas. Y la evaluación en los temas sociales, como el tema es complejo, pues las evaluaciones son complejas también. Ahora está muy de moda las evaluaciones contrafactuales, ¿no?, en el campo de lo social. Que, como sabéis, bueno, pues para ver realmente cuáles son los resultados que conseguimos con una intervención, lo importante es que tengamos grupos controles con los que no intervenimos, que sean espejo o iguales a los grupos experimentales, que veamos lo que conseguimos con el grupo que intervenimos, que aislemos las variables que no inciden en eso, que no contaminan al grupo control con experimental y que veamos realmente cuál es el impacto neto de nuestras intervenciones en el grupo de intervención. Por supuesto, las evaluaciones contrafactuales son muy importantes en determinados ámbitos y también es importante que las apliquemos al campo social, pero la evaluación de las políticas sociales yo creo que tiene más que ver con estos enfoques criteriales que están muy... La OCDE, por ejemplo, insiste mucho en estos enfoques. La relevancia de nuestras políticas, la eficacia, conseguimos resultados, la eficiencia, que es la relación coste-resultados, la sostenibilidad de nuestras políticas. Ahora que llegan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ¿en qué los vamos a gastar? ¿Será sostenible o dentro de 3 años se acabarán los fondos y volveremos a la situación de partida? La adecuación, el impacto que conseguimos y el valor añadido. Y por lo tanto, pues estos son elementos fundamentales para la evaluación, con una buena matriz, por supuesto, de evaluación, en donde podemos evaluar pues,
indicadores de estructura, indicadores de proceso. Los indicadores de proceso no nos hablan de los resultados, pero nos hablan de si lo que estamos haciendo está bien y puede conducir a resultados. Estos pueden ser indicadores a lo largo del desarrollo de los planes e indicadores de resultado que podemos medir al principio y al final. Bueno, y aquí me quedo, eskerrik asko, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, muy interesante. Ahora abriremos una breve ronda de preguntas, una o dos preguntas, ya que vamos con retraso. Quien quiera preguntar, pues que levante la mano y se le acercará el micrófono. Y igual por streaming, a las que estáis, si queréis hacer una pregunta, pues escribís y la trasladamos aquí. Bai, inork ez dauka galderarik, bai, Joseba. Yo quería hacer una pregunta. Nos has hablado de los procesos de evaluación y de planificación, no tanto sin que conozcas en detalle la realidad de Guipúzcoa, pero yendo a los problemas de exclusión y de pobreza, ¿cuáles crees, en el marco español en general, cuáles podrían ser los principales retos? O sea, si tú tuvieras que focalizar en unos retos específicos, un plan de inclusión, unas necesidades, unos colectivos o unos ámbitos, en un plan de inclusión, ¿en qué focalizarías, sabiendo que no conoces en detalle la situación de Guipúzcoa? Bueno, efectivamente es difícil de decir, sobre todo porque la situación de Guipúzcoa, pues probablemente en muchos aspectos es bastante mejor. Yo diría que en algunos aspectos incluso a la situación de Euskadi en general y a la situación de España en general, ¿no? Pero si pensamos en retos específicos en materia de pobreza y exclusión social, bueno, yo creo que hay cuestiones muy concretas que tienen que ver con digamos, ese segmento pequeñito de población que probablemente tenéis aquí identificado y que se escapa todavía de los sistemas de protección, que no accede a los derechos, que a pesar de tener sistemas como tenéis aquí muy afluentes en políticas de rentas mínimas, de apoyos, etcétera, etcétera, quedan desenganchados, se salen fuera del sistema o no entran en el sistema, y probablemente esta es una cuestión importante y es una cuestión de derechos fundamentales que tenemos que tener ahí, ¿no? Y que cómo llegamos a esos grupos de población, cómo tenemos políticas inclusivas para que accedan a derechos y trabajemos con ellos, es algo fundamental. Yo creo que en el conjunto de España y probablemente también aquí, aunque habrá poblaciones y poblaciones, pero cuando analizamos las estadísticas desagregadas, por ejemplo, por nacionalidad, ¿no? Pues vemos que, bueno, sí o sí tendremos cada vez más migración, porque estamos en un invierno demográfico y, por lo tanto, tendremos cada vez más migración. Y el tema de la migración, el tema de la población migrante, prácticamente en todos los estándares, etcétera, etcétera, puntúa por debajo de la población nativa en todos los sitios. Y es más, curiosamente, y a nivel español, no lo sé aquí en Guipúzcoa, en determinados indicadores las segundas generaciones están peor que las primeras generaciones. Y, por lo tanto, el foco en todo lo que es políticas inclusivas con la migración, etcétera, etcétera, pues es algo fundamental, ¿no? Hay un tema que se escapa un poco de
del ámbito competencial pleno de los servicios sociales, que es el tema de la vivienda, ¿no? El tema de la vivienda es un tema que yo veo que es una cuestión que empieza a ser muy preocupante, la mercantilización que tenemos de la vivienda, las dificultades que tenemos de acceso a la vivienda y las cuestiones relacionadas con la vivienda es otra de las cuestiones que es algo que es fundamental, ¿no? Hay otro tema que poco a poco en el conjunto de la Unión Europea pues va cada vez, por así decirlo, entendiéndose más, que es esta necesaria combinación entre protección y activación hacia el empleo, ¿no? Siendo conscientes de que a muchas personas el empleo solo no les dará suficientes ingresos para vivir con dignidad, pero que la protección solo o un sistema de renta, etcétera, es insuficiente también para estar plenamente integrado. Entonces ahí hay que pensar también cómo vamos a resolver y cómo vamos abordando estas cuestiones. Por supuesto, hay algunos temas que seguramente esto pasará en Guipúzcoa y en todos los sitios, que es el tema del enfoque territorial. Me parece que la implicación y la concreción de un plan, una estrategia en municipios, en determinados barrios, en determinadas zonas, es algo fundamental, porque al final el problema de la exclusión social, bueno, no está aquí en el paseo marítimo, ¿no? Está en determinados territorios, en determinadas zonas, etcétera, etcétera, y ese es un tema también importante. Y, por supuesto, todo lo que sea trabajar para, ya que ahora está de moda lo de la garantía infantil, ¿no? Trabajar para, bueno, para la infancia, para el futuro, para prestar mejores condiciones, ¿no? A la población joven y a la población infantil es fundamental. Ya sabéis que está muy de moda. Un problema fundamental de los estados de bienestar es, bueno, ni siquiera los noruegos pueden tener todos los recursos para todos, ¿no? Y claro, los recursos son limitados y tengo que decidir a qué los priorizo. Y ahí hay una cuestión que es fundamental, que es el tema de la infancia, el tema del bienestar de la población infantil, de la protección de la infancia, de la igualdad de oportunidades en la infancia, que es fundamental, porque todos sabemos que correlaciona los niveles de instrucción, de éxito educativo, de renta de las familias, etcétera, etcétera, con las posibilidades de progreso en la vida de las personas, ¿no? Y bueno, son algunas de las cuestiones que me parecen importantes. Estoy seguro que cada uno y cada una de los que estáis aquí tenéis una visión mucho más concreta, ¿no? de estas necesidades. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Bueno, vamos a seguir con las jornadas. Jarraian, ja esan dugun bezala, Joseba Zalakainek Elkarrekin 2016-2020 gizarteratzeko planaren ebaluazioaren emaitza nagusiak azalduko dizkigu. Esatea baita ere, bueno, ebaluazioaren aurkezpen hau eskuragarri izango duzuela. Bueno, egunon guztioi, nik saiatuko naiz esplikatzen Elkarrekin planaren inguruan egindan ebaluazioa. Zeintzuk izan diran nola egindan ebaluazio hau, nolako metodologia eta nolako tresnak erabili ditugun, eta baita ere zeintzuk izan diren emaitzak. Ez dakitze puntutaraino jarraitu ditugun Jose Manuelek ematen zizkigun irizpideak ebaluazio bat egiteko, baina nola egindan eta ze emaitza, nolabait esateko, nolako emaitzak atera ditugun. Erderaz egingo dut aurkezpena.
Entonces, como decía, el objetivo y el contenido de la presentación es fundamentalmente presentar los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, explicar un poco cómo hemos hecho la evaluación, qué objetivos tenía y qué metodología, y hablar sobre todo de tres elementos que hemos contemplado en la evaluación. Por una parte, cómo han evolucionado las necesidades sociales que tienen relación con la exclusión social entre el 2015 y el 2020, sabiendo que no todas esas necesidades han evolucionado de una forma u otra por el plan, pero sí ir viendo los elementos fundamentales del escenario sociológico, socioeconómico y sociodemográfico, cómo han ido cambiando. Porque han cambiado mucho desde que se diseñó el primer plan hasta el año 2020, que era en pleno COVID, cuando hicimos la evolución. Cómo ha evolucionado la red de servicios sociales para la inclusión, y eso sí que tiene que ver más con el plan del Carrequín, cómo han cambiado el despliegue del gasto, el despliegue del número de plazas, etcétera, los servicios y políticas que estamos haciendo. Y la tercera parte es qué valoración hacen los agentes o hacéis los agentes del plan. No, en la evaluación no hemos incluido qué medidas se han cumplido, entre otras cosas porque ya se hizo un balance. En el año 2019 se publicó, casi al final de la vigencia del plan, un balance en el que se explicaba qué medidas y qué actuaciones del plan se habían desarrollado, y en esta evaluación no nos parecía tanto que había que decir qué se ha hecho y qué no se ha hecho, sino cómo se percibe por parte de los agentes que estaban involucrados en el despliegue del plan, cómo se percibe el impacto del plan, que es una parte de la evaluación. Podemos haber planteado preguntas sobre otros de los criterios que se hacían, pero lo que preguntamos mediante un cuestionario, por una parte, y mediante entrevistas en las que participasteis vosotros, fue cómo se valoraba el proceso de diseño, cómo se valoraba el proceso de gestión y cómo se valoraba el impacto del plan. Y un poco los que estamos hoy, tanto en streaming como invitados a participar en esta jornada, si lo habéis visto, no tenía una invitación abierta, sino que hemos invitado, en la idea de devolver el resultado de la evaluación, hemos invitado a las 150 personas o entidades que participaron en esa evaluación, en ese cuestionario y en esas entrevistas. Y es importante también tener en cuenta quién ha opinado. Y a quienes invitamos a participar fue a todos los responsables de los servicios sociales de base. O sea, a algunas personas, como son responsables de más de un servicio social de base, pues respondieron a más de un cuestionario, pero había la mitad aproximadamente eran los responsables de cada servicio social de base de los municipios de Guipúzcoa, y luego a todos los responsables de centros o programas de entidades del tercer sector que están trabajando en el ámbito de la atención secundaria. Entonces, había una parte grande que era la atención primaria, otra parte grande que era la atención secundaria, y además en las entrevistas lo que hicimos fue unas 26 entrevistas a 35 personas. La mayoría de ellas venían de esos grupos, pero también hicimos entrevistas a personas responsables de la Diputación, de la Universidad de Deusto, de alguna OSI. Intentamos a todos los agentes que habían tenido alguna relación con el diseño o el despliegue del plan, hacer entrevistas para que no tuviéramos solamente la información de los cuestionarios, que a veces es muy limitada, esa información cuantitativa que se da en los cuestionarios, sino también tener una aproximación un poco más cualitativa de qué impacto había tenido el plan. Y qué impacto había tenido el plan en dos ámbitos: la situación de las personas que pueden necesitar servicios sociales en el ámbito de la inclusión, pero también el funcionamiento del conjunto de la red, porque a veces, también un poco siguiendo lo que decía Fresno, no podíamos ni tenía mucho sentido evaluar el impacto concreto de intervenciones concretas, sino un poco el conjunto del plan, cómo había funcionado. Y el conjunto del plan ha funcionado tanto en la adecuación de los recursos a las necesidades de las personas, como en la ampliación de los recursos, como también en el cambio en el sistema o en la red o en el funcionamiento, la gobernanza, o como le queramos llamar. Bueno, como andamos un poco mal de tiempo, voy a ir un poco rápido. Por una parte, explicando en primer lugar cómo han evolucionado las situaciones relacionadas con la exclusión, y aquí pues voy a ir rápido. Como se os va a repartir el PowerPoint, pues no voy a detener mucho los datos. Pero ¿qué hemos ido viendo entre 2015 y 2020? Bueno, primero, una caída del desempleo que tiene o debería tener alguna relación con la reducción de las tasas de exclusión. Una caída clara del desempleo que se rompe en 2020 con la COVID.
tasas también muy diferentes de desempleo. Hablaba Fresno de las realidades territoriales, pues tasas muy diferentes de desempleo en las distintas comarcas. Aquí vemos cómo Debabarrena y Bidasoa son con bastante diferencia, y entre municipios Irún, Eibar y Zumárraga son los que tienen mayores tasas de desempleo y los que han tenido menores reducciones en las tasas de desempleo. Y si seguimos con el desempleo también, bueno, pues vemos que no afecta a todos los colectivos por igual, que tanto las personas jóvenes, las mujeres algo más que los hombres y sobre todo la población extranjera tienen tasas de desempleo mucho mayor. Un elemento, igual voy a ir un poco rápido, pero también es porque nos dé tiempo de hablar de todo. Un elemento que ha cambiado en estos 15 años y que es importante es que parece, si usamos por lo menos los datos de Hacienda, que son bastante fiables, que ha habido una reducción de la desigualdad salarial. O sea, si vemos desde el 2008 hasta el 2020, lo que vimos es que sobre todo crecían los salarios más altos y que se reducían mucho los salarios más bajos. En cambio, si lo mires entre el 15 y el 20, se ve un poco lo contrario. Se ve que la gran disparidad o la gran desigualdad que se estaba dando en los salarios en esos 5 años se ha ido reduciendo y que las distancias entre los salarios más altos y los salarios medios, o entre los salarios más bajos y los salarios más altos, pues se ha ido reduciendo. Y eso también tiene que ver con la desigualdad, no con la exclusión, pero también tendría que verse en algunos elementos. Pero esto tiene que ver solamente con el mercado de trabajo y con los salarios. Porque si lo que miramos es la pobreza y la forma normal de medir la pobreza, que en realidad lo que mide es cuánta gente, qué diferencia hay entre cuánta gente hay muy por debajo del ingreso medio de la sociedad, lo que vemos es que en Guipúzcoa ha habido un incremento bastante grande, sobre todo entre el 2018 y el 2020, de la pobreza. Si usamos los datos de la EPDS, vemos que tanto la pobreza relativa como sobre todo la pobreza grave, y habría que ver por qué, y alguna pista tenemos de por qué, pero lo que vemos es que ha habido un incremento relativamente grande, sobre todo entre el 18 y el 20, de la pobreza en Guipúzcoa. Y lo que vemos es además que Guipúzcoa se ha ido acercando. Guipúzcoa siempre ha sido un territorio con menos pobreza que el resto de Euskadi, que Vizcaya y que Álava, y al contrario lo que vemos es que Vizcaya y Álava también han ido reduciendo poco a poco esas tasas de pobreza. En este caso usamos el indicador de pobreza real que nos da la EPDS, y Guipúzcoa en cambio pues ha ido incrementando esas tasas de pobreza. En cuanto a quiénes son los colectivos con mayores tasas de pobreza, pues ahí no hay grandes cambios, son un poco los que llevamos viendo un montón de años. Los hogares encabezados por mujeres, sobre todo los hogares jóvenes. Fresno hablaba de la reproducción intergeneracional de la pobreza infantil. Los hogares en los que hay niños o los hogares que están en edad de tener niños son con diferencia los que tienen tasas de pobreza más grandes, y los hogares de pensionistas son los que tienen tasas de pobreza más bajas, y eso hace tiempo que lo estamos viendo. Y luego, donde ha subido mucho entre el 8 y el 20 y donde sigue siendo muchísimo mayor que en el conjunto de la población, es en la población inmigrante, que el 41,9% de la población inmigrante está en situación de pobreza, y aquí no se ve, pero para Euskadi casi la mitad de la gente que está en situación de pobreza es inmigrante. O sea que en ese caso coinciden tanto los dos indicadores. Casi la mitad de los inmigrantes están en situación de pobreza, casi la mitad de los pobres de Euskadi son inmigrantes. Entonces, cuando ha dicho Fresno que habría que focalizar en la población inmigrante, pues desde el punto de vista de los datos de pobreza en Guipúzcoa tiene mucho que ver. Y lo que está cambiando también, y yo creo que esto también es bastante evidente, está empeorando, en este caso es para Euskadi, pero creo que se puede decir lo mismo de Guipúzcoa, todos los indicadores de desigualdad. Porque, por contar rápido las cosas, lo que está creciendo es sobre todo el ingreso mediano de la gente. Los ingresos medios, si coges el conjunto de la población vasca, los ingresos son cada vez mayores. El umbral de pobreza es cada vez más alto, pero en cambio los ingresos de la población más pobre no están creciendo, al contrario, se están reduciendo. Entonces, lo que está viendo es un crecimiento económico que la COVID interrumpió, pero no creo que definitivamente, por lo menos hasta el 20, un crecimiento económico generalizado del que no se beneficiaba el 10 o el 20% más pobre. Y eso es lo que hace que crezca la economía, crezca el empleo, pero también crece la pobreza. Y eso lo llevamos viendo ya algunos años, y se ve clarísimamente en cualquier indicador de desigualdad, por lo menos si nos creemos los datos de la EPDS, que es una encuesta bastante fiable. Cualquier indicador de desigualdad en Euskadi lleva creciendo unos cuantos años, y la razón pues se ve aquí. ¿Qué es lo que ha pasado entre el 8 y el 20 con los ingresos de la gente?
Si vemos la primera, la que está más hacia allí, que tiene en cuenta qué es lo que pasa en la realidad con la RGI, el 10% más pobre de la población en Euskadi desde el año 8, entre el 8 y el 20, en términos de euros constantes, sin tener teniendo en cuenta el cambio de la inflación, ha perdido un 10% de sus ingresos, tiene un 10% de ingresos más bajos. El segundo grupo, el que está entre el 10 y el 20, ha crecido un poquito, un 2, el siguiente grupo un 7,3, y todos los demás, que somos el 70% de la población, nuestros ingresos han crecido en un 13%. Entonces, lo que se ve clarísimamente es que para la mayor parte de la gente, para el 70% de la gente, nuestros ingresos han crecido. Para los que están entre el 20 y el 30 han crecido un poquito menos, y para los que están en la cola del final no solamente no han crecido, sino que se han reducido. Y eso con la RGI. Si no existiera la RGI, el impacto sería todavía peor. O sea, la reducción de los ingresos del 10% más pobre no hubiera sido del 9, sino hubiera sido del 21. Como tenemos la RGI, el impacto de todos estos años de crisis, desde el año 8 hasta el año 20, que no es lo mismo también calcular desde el 15 que desde el 8, pero desde el año 8, si no hubiera habido RGI, en vez de haber perdido un 10% de sus ingresos, los más pobres hubieran perdido un 20% de sus ingresos. Lo que hay en estos años, lo que ha habido es un incremento de la desigualdad, que no es porque las cosas vayan peor. Las cosas para la mayoría van mejor, pero para algunos no van mejor, van peor, y están cada vez más lejos de la media. Y eso es algo que explica, no sé si las situaciones de exclusión social, pero sí las situaciones de pobreza y desigualdad. También es verdad que, por ejemplo, la demanda de RGI ha caído y ha ido mucho más acompasada al ciclo económico. Si vemos un poco cuántas eran las personas que cobraban la RGI en Guipúzcoa y qué proporción de la población la cobraba, pues veis que fue pasando del 21 por 1000 al 17 por 1000, luego con la COVID sube un poco, pero es verdad que por una parte vemos que las estadísticas nos dicen que crece la pobreza, pero al mismo tiempo también vemos que la demanda de RGI ha ido bajando. Y también vemos que tanto en tasas de pobreza como en cobertura de la RGI, las situaciones comarcales son muy diferentes en el año 20 y que desde luego que las problemáticas se concentran muy particularmente. Cada sistema tiene comarcas diferentes, pero Debabarrena es una comarca independiente, los dos, tanto en RGI como en tasas de pobreza real, en la estadística de la EPDS, y las tasas tanto de pobreza como de acceso de RGI son mucho más elevadas en esa comarca, y en cambio son bastante más bajas en Tolosaldea y en Goierri. Y en relación a la exclusión, tenemos los datos para Euskadi, pero todavía no se han publicado, pero no son muy diferentes de lo que ocurre en España, y sí se han publicado los de España. Para el año 21, para después de haber aparecido los impactos del COVID. ¿Y qué es lo que ha pasado en España? Si vemos, por ejemplo, en personas, lo podemos ver por hogares o por personas. Por personas no veo bien los números, pero lo que era la integración plena, tal y como la mide FOESA, tal y como la mide Cáritas, lo que era la integración plena, personas que en ninguno de los ámbitos de la vida cotidiana tenían problemas de inclusión, después del COVID ha pasado del 50 al 42. La integración precaria ha pasado del 31 al 34, y veis cuánto sube la exclusión severa y la exclusión moderada. Entonces, lo que ha habido en España entre el 18 y el 21 y lo que ha habido en Euskadi entre el 18 y el 21 es una reducción de la integración plena y un incremento bastante claro de la exclusión severa. Esta exclusión severa que mide FOESA no es la exclusión que mide el VARE, o sea, son colectivos y realidades muy diferentes, pero probablemente que hoy debería haber una demanda de servicios y de prestaciones contra la pobreza y contra la exclusión más alta que en el 18 y más alta que en el 15, que es cuando se diseñó el primer plan. Los datos de FOESA ya nos los dicen claramente. Y cuando se publiquen, que se publicarán en enero, los datos de FOESA para Euskadi, pues vamos a ver una cosa muy, muy parecida desde el punto de vista de la exclusión. Cuando analizamos los datos del VARE, de la herramienta de valoración de la exclusión, no tenemos ni tiene tanto sentido analizar la evolución porque no creo que tenga sentido medir año por año qué es lo que dice. Si vemos a los casi 1000 personas a las que se les ha pasado la valoración durante estos 3 años, me parece, de entre el 17 y el 20, ¿qué es lo que vemos? Pues por lo menos vemos
Las personas valoradas, tenemos más datos, pero los que hemos puesto aquí, ¿qué resultado dan? Entonces vemos que un 33% de todas las personas valoradas, bueno, en realidad un 40% están en riesgo de exclusión social, criterio 1, criterio 2 son casi un 40%, un 31% en una situación de exclusión leve, un 24% moderada y un 4% grave. Y si juntamos moderada y grave, en torno a un 28%. Entonces, no sé muy bien este dato a qué nos puede llevar, a qué conclusión nos puede llevar, porque quien llega al VARE ya es un sesgo bastante importante, pero de los que han llegado al VARE, en torno al 30% están en una situación de exclusión moderada o exclusión grave, pero la mayor parte de quienes llegan al VARE están o en riesgo o en situación de exclusión leve. ¿Qué más sabemos? Pues si miramos los recuentos de personas sin hogar en Guipúzcoa y en Euskadi también, y sabiendo que el recuento del 2020 fue muy diferente porque la gente estaba confinada y se contó de una manera bastante distinta, y aparecieron muchas personas en calle que estaban en los recursos de confinamiento, el recuento de 2020 se hizo en pleno confinamiento, pero aún sin tener en cuenta ese elemento, vamos viendo que del 2012 al 2020 las personas que contamos en los recuentos en Guipúzcoa han ido creciendo. O sea, se mire como se mire, es verdad que esa barra verde final son, la barra verde oscurita son los que estaban en los recursos del COVID, que normalmente en otro año hubieran estado en albergues o en la calle, pero lo mires como lo mires y tanto en el conjunto de Euskadi como en Guipúzcoa, las personas que aparecen en los recuentos son cada vez más. Entonces, esta forma de exclusión, la exclusión residencial o el sinhogarismo, pues es cada vez más presente. Y lo que vemos más en Vizcaya que en Guipúzcoa, pero que hay un cambio también en el perfil, con cada vez más personas jóvenes y cada vez, o sea, el colectivo que cada vez crece más, el de las personas jóvenes inmigrantes. Y ese crecimiento es muy claro en Vizcaya, quizá no sea tan claro en Guipúzcoa, pero es verdad que los datos de los recuentos avanzan por ahí. No me quiero entretener mucho. Un cambio muy importante que ha habido y que explica mucho por qué han crecido las tasas de pobreza es cuánto está creciendo la población inmigrante desde 2015. O sea, desde 2015, desde que se acabó la crisis pasada, han llegado a Guipúzcoa 15.000 inmigrantes nuevos. Y hemos pasado de, inmigrantes, población nacida en el extranjero. Hemos pasado solamente en 5 años de 46.000 a 60.000. Y es gente que viene en situación de pobreza muchas veces. O sea, es casi imposible que no suba la pobreza cuando nos está llegando un montón de población mucho más susceptible de ser pobre. No todos los inmigrantes que vienen son pobres ni llegan a ser aquí pobres, pero una población que tiene tasas de pobreza mucho más altas, si empiezas a inyectar población de ese tipo, es imposible que no suba la pobreza. Entonces, una de las razones por las que sube la pobreza es porque nos está llegando, primero porque cada vez hay más hogares unipersonales donde hay más pobreza y porque cada vez hay más hogares inmigrantes donde hay más pobreza. Entonces, a lo mejor no solo tiene que ver con el empleo, con las prestaciones sociales, tiene que ver también con que la composición de Guipúzcoa demográfica está cada vez más llena de gente que tiene más riesgo de pobreza. Y en estos últimos años ha crecido de una manera que igual los que estáis en el día a día os habéis dado cuenta, pero igual no era tan perceptible. Pero es verdad que el incremento de la pobreza ha sido muy grande. Y otro cambio que ha pasado tiene que ver con los precios. Y últimamente oímos hablar mucho de la inflación, pero ¿cuánto ha crecido el precio de la electricidad? ¿Cuánto ha crecido el precio de la vivienda? ¿Cuánto ha crecido el precio de los suministros básicos, incluyendo la alimentación? Es un cambio muy importante que tanto en la demanda de RGI como en la demanda de AES quizá no se va a ver tanto en las tasas de pobreza, porque las tasas de pobreza miden sobre todo los ingresos, pero cuando comparamos esos ingresos, que para algunas personas crecen muy poco, con cuánto están creciendo los precios, seguramente lo que tiene que ver con la electricidad, lo que tiene que ver con la alimentación, con el vestido y con la vivienda, nos va a plantear problemas, no sé si de exclusión, pero de pobreza clarísimos si no los están planteando ya. Entonces, evidentemente esto no tiene nada que ver con el plan del Carrequín, el plan del Carrequín no tiene la culpa de esto, pero es verdad que el cambio en el escenario, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inflación y con los costes de los suministros que hacen que la gente pueda vivir de forma independiente, son muy importantes. Bueno, ¿cómo han cambiado los servicios sociales para la inclusión en Euskadi en estos 5 años? Aquí vamos a dar datos, sobre todo la encuesta de servicios sociales, que es la más habitual, la que hemos utilizado siempre y que es muy fiable,
pero también algunos datos de la evaluación del Plan Estratégico de Servicios Sociales, que nos ayuda también a ver un poco cómo han crecido los recursos de primaria y cómo han crecido los recursos de secundaria. ¿Y qué es lo que vemos? Pues, por una parte, un incremento bastante grande de las plazas residenciales y de día de primaria y de secundaria. Aquí no miramos ni servicios sociales de base, ni intervención socioeducativa, ni acompañamiento especializado. Si miramos todo lo que es alojamiento, acogida nocturna desde el 1.8 hasta pisos y residencias, y todo lo que es atención diurna, las plazas han crecido en un 35%. En estos, desde el 12, que se empezó a la evaluación del Plan Estratégico de Euskadi, hasta el 1 de enero del 19. Las plazas de primaria han crecido en un 22 y las plazas de secundaria han crecido en un 50. Y si nos creemos esa evaluación, en el 12, 52 eran plazas de primaria, 52% eran plazas de primaria, 47 eran plazas de secundaria. Le hemos dado la vuelta. No es un cambio, es mitad y mitad, pero es verdad que han crecido más las plazas de secundaria que las de primaria, y ahora en todo el paquete de plazas que hay en Guipúzcoa tiene un poco más de peso la primaria frente a la secundaria. Aquí lo que vemos es Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, cobertura, plazas residenciales y diurnas de primaria y de secundaria. Lo que vemos es tres modelos muy diferentes en el año 19. Álava, que casi todo lo que tiene es atención primaria, o por lo menos atención financiada desde el ayuntamiento, que a lo mejor en realidad es secundaria, pero la paga el ayuntamiento, muy poca atención secundaria. Vizcaya, donde es casi exactamente, no tanto desequilibrio, pero casi lo contrario, mucha intervención de secundaria, sobre todo muchas plazas de secundaria, y en conjunto también bastante primaria, y en conjunto una cobertura mayor que Guipúzcoa, y Guipúzcoa que tiene una estructura bastante más equilibrada, donde no es, ya hemos dicho, no es 50-50, pero casi. Entonces, Guipúzcoa tiene más, sobre todo porque tiene un esfuerzo, digamos, mayor de lo foral, o una inercia, una tradición mayor, sobre todo en el ámbito de la atención diurna. Y Guipúzcoa estaría un poco cerca de Vizcaya, con una estructura un poco más equilibrada entre primaria y secundaria. Esto es cómo ha cambiado el gasto corriente en Guipúzcoa. ¿Cuánto ha cambiado en exclusión, según la evaluación del plan? ¿Cuánto ha cambiado el gasto foral? Ha pasado de 5,7 millones a 10,3 millones. ¿Y cuánto ha cambiado el gasto municipal o de primaria? Que ha pasado de 2,4 a 3,1. Eso también hay que tener en cuenta en Guipúzcoa, en lo que son los servicios de cartera de exclusión social. Y cómo ha cambiado también el equilibrio, de un 70-30 a un 76-23, que no es un cambio abismal, se ha dado en 7 años, pero es un cambio donde, igual que decíamos que en plazas la cosa era un poco equilibrada, en gasto no es tan equilibrada, porque 3/4 partes del gasto son gasto de secundaria. Y este gráfico es un poco más complicado, pero es cuánto ha crecido el gasto por habitante, por una parte es cuánto ha crecido y por otra parte es cuánto es el gasto. Entonces vemos, por ejemplo, el gasto en primaria en Álava es de un 19, Vizcaya un 13, Guipúzcoa también un 11, parecido. El gasto en secundaria, ya veis que es Álava un 5,7, Vizcaya un 13 y Guipúzcoa un 15. Aunque el gasto total sea parecido, se llega a gastos parecidos con composiciones muy diferentes. ¿Y cuáles son los gastos que más han cambiado? Pues ha bajado el gasto de primaria en Álava, porque el Ayuntamiento de Vitoria se está retirando de algunos servicios, y el gasto que más ha crecido es el de secundaria en Guipúzcoa, que tampoco es por... Bueno, pues cada territorio ha tenido sus propias dinámicas, y donde ha habido un incremento importante del gasto ha sido en la primaria de Vizcaya, que ha crecido un 27%, y en la secundaria de Guipúzcoa, que en este tiempo ha crecido un 50%. Bueno, voy a hacer un poco... me voy a quitar esto porque total... Aquí. Y la ESEC, ¿qué nos dice? Que la ESEC no distingue entre primaria y secundaria,
pero sí tiene un proceso, un periodo mucho más largo que también nos ayuda a ver algunas cosas. Pues la evolución de plazas residenciales y no residenciales en Guipúzcoa, pues un poco lo que veíamos antes, ha ido creciendo, pues hemos pasado de 1.400 a 1.800 plazas, incluyendo todo, centros de acogida nocturna, albergues municipales, pisos, residencias y todos los tipos de atención diurna. Creo que aquí se incluye también la atención diurna de drogodependencias, pero hemos pasado pues un incremento muy grande en 5 años de prácticamente 500 plazas nuevas, que es crecer en un 30%, y hemos pasado de una cobertura de casi 20 plazas por cada 1.000 habitantes a 26 plazas por cada 1.000 habitantes. Entonces, no sé si es por el plan del Carrequín, pero mientras ha estado el plan del Carrequín en funcionamiento, el incremento en las plazas, sin hablar de intervención socioeducativa, sin hablar del trabajo de los servicios sociales de base, sin hablar de otras, sin hablar de comedores, sin hablar de muchas otras prestaciones y servicios, pero los básicos, que serían lo residencial y la atención diurna, han crecido en esta proporción. Y también ha crecido el gasto. También ha crecido el gasto. Aquí, sin entrar en demasiados detalles, pues hemos pasado en Guipúzcoa, en el conjunto de Guipúzcoa, de gastar en exclusión social 29 millones a gastar 38 millones. Pero bueno, aquí no voy al que le interesen los datos, pues ya los podrá medir. Y una cosa que no ha cambiado mucho, pero que a veces no hay que dejar de recordar, es que gastamos bastante más. Aquí solo sale el gasto en las prestaciones de atención directa. Si incluyéramos aquí la RGI, todavía estaríamos muy por encima de la media. Ya veis que Guipúzcoa, incluso Euskadi, están un poco por encima de la media de Europa en prestaciones de atención directa. Las estadísticas son bastante comparables, o teóricamente al menos son 100% comparables. Si añadiéramos aquí el gasto en RGI, no estaríamos cerca de la media, un poquito por encima, estaríamos muy por encima de la media. Que es verdad que pues, el gasto en RGI no es gasto en servicios sociales, pero sí es gasto en políticas contra la pobreza y contra la exclusión. Pero aún si no tenemos en cuenta esos datos, es verdad que gastamos bastante más que, bueno, no que Dinamarca o que Suecia, pero por ejemplo estamos muy cerca, pues desde luego, de los Países Bajos o de Francia, etcétera. Entonces, en términos de gasto, no sé qué es la única forma prácticamente que tenemos de compararnos. No podemos decir que estamos muy lejos de Europa. Y está aquí zenbat gehatzen zaidan, Inti? Bost. Vale. Bueno, pues la última parte, un poco cuál es la valoración general del primer plan de inclusión. Ya os digo que no hemos medido el impacto ni qué actividades o servicios se han hecho, y Maite en su intervención inicial ya nos ha dicho algunas cosas. Si nos creemos un cuestionario en el que les preguntamos a 150 agentes, que sois vosotros, y nos contestan 80, valora del 1 al 5, pues la valoración es un 3,02, 3,02. O sea, ni 1 ni 2, ni 4 ni 5, 3, que lo cual quiere decir que es un aprobado raspado y una valoración positiva, pero moderadamente positiva, en general, del impacto del plan, si nos fiamos en esas puntuaciones que tampoco a veces dicen tanto. Lo que más positivamente se valora, y eso igual sí dice algo, es la adecuación de los ejes estratégicos y las líneas de actuación que tenía el propio plan. O sea, el propio planteamiento del plan, qué ejes y qué líneas planteaba, es lo que se valora más positivamente. Y lo que también se ve bastante claramente a lo largo de todas las evaluaciones, que lo peor que se valora es la coordinación o el trabajo en común con los otros sistemas de vivienda, de empleo, de garantía de ingresos, de salud o de educación. Entonces, esa parte de coordinación con otros sistemas de bienestar social es claramente lo que, creo que se puede decir, que lo que la gente ve como menos positivo. El diseño y el proceso de elaboración del plan, aunque se apuntaban algunas carencias, como que faltaban indicadores, como que no había una reflexión sobre dónde empezaba y dónde terminaba la inclusión, bueno, muchas de las cosas que ha planteado José Manuel, pero es verdad que si veis las zonas verdes, digamos, la mayor parte sí veía que la adecuación de las líneas y no solamente eso, sino la alineación de la entidad con las líneas estratégicas y los planteamientos más o menos generales del plan es los elementos que mejor se valoraban. Aunque también después en las entrevistas lo que se veía es que a veces en las entidades, tanto municipales como el tercer sector, pues existen dificultades para alinear esos ejes y esos objetivos con el funcionamiento diario del plan.
Lo que es evidente es que solamente un 27% de la gente opina o le dice que el plan ha tenido mucho impacto en cuanto a la articulación del sistema, y que sigue habiendo problemas, que es verdad que ha habido avances, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver la valoración y los procedimientos de acceso a los recursos. Eso también sale bastante a menudo, que ha habido un proceso de consolidación de esos procedimientos de valoración y de acceso, que ha habido también avances en la coordinación y en la cohesión, y todas las actividades que se han ido haciendo en el marco del Carrequín han ido consolidando un sistema más articulado de lo que había antes de que existiera el Carrequín, que ha habido también avances, aunque pues probablemente habría que impulsar aún mayores, en el liderazgo desde una perspectiva territorial, tanto dentro de los territorios como una perspectiva desde Guipúzcoa que tenga en cuenta las realidades y las desigualdades territoriales. Luego, como ya se ha ido diciendo ya desde hace bastante tiempo, problemas claros de coordinación y de delimitación de funciones entre la primaria y la secundaria, que se dan en todos los servicios sociales, pero se dan más claramente todavía en el ámbito de la exclusión, donde no tenemos demasiado claro dónde empiezan los servicios de primaria y dónde empiezan los servicios de secundaria. Y esos problemas que al final acaban con la gente desorientada entre la red de primaria y la red de secundaria, pues se plantean también como un problema que no es nuevo, pero... Y otra cuestión también que la gente ha destacado mucho, aquí le hemos llamado la articulación multicontingente, que, no sé, quiere decir los problemas cada vez mayores que la gente ve cuando una misma persona tiene una situación de complejidad o tiene, pues como dice la herramienta de evaluación, muchas contingencias afectadas, cuando tiene discapacidad, pero a la vez tiene dependencia, a la vez tiene exclusión y si te descuidas, desprotección. Entonces, cada vez hay más gente que tiene situaciones más complejas donde se acumulan problemas que son de diferentes sistemas, incluso de diferentes departamentos dentro de los servicios sociales, o de primero de secundaria, o de diferentes direcciones, departamentos de la propia Diputación. Y atender a gente que no sabemos si tiene que estar atendida en los recursos de mayores, en los recursos de exclusión, en los recursos de desprotección, o en los recursos de discapacidad, o en los recursos de primaria, o en los recursos de secundaria, o en salud, o en servicios sociales, al final acaba siendo un laberinto para la gente y para los que trabajan. Y yo creo que ahí es donde, desde ese punto de la articulación del sistema, se ve las mayores carencias. ¿Cómo se valoran los ejes de la coordinación con los distintos sistemas? Pues educación, empleo, garantía de ingresos, salud y vivienda. Claramente, donde se ven mayores problemas es en el ámbito de la vivienda. No sé si más problemas de coordinación o más urgencia en dar respuesta a esas necesidades, pero donde parece que hay más insatisfacción es en el ámbito de la vivienda, y donde parece que puede haber, entre comillas, más satisfacción es en el ámbito de la garantía de ingresos, donde parece ser que más gente le da una puntuación más elevada. En cuanto a los ejes, el plan tenía, como recordaréis, 5 ejes, al que se le da una mayor, digamos, entre comillas, satisfacción es al eje 3, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el eje 3, Belén, creo que es el de activación y promoción, exactamente, pero otros, en cambio, pues ya veis que no todos tienen el mismo grado de aprobación. También otro que de alguna manera es donde más, o uno de los que más aprobación tiene, por decirlo de alguna manera, es el de la adecuación de los recursos, es el de digamos, la adecuación de la cartera y la adecuación de los centros a un sistema un poco más homogéneo. También se plantean, y ya voy rápido para terminar, algunos avances que se han dado en estos 5 años en cuanto al despliegue territorial de los recursos, con menos concentración en algunas comarcas y con un interés mayor y con algunos resultados en cuanto a atender las situaciones específicas de las distintas comarcas y tener una relación más cercana con la gente que está trabajando en las comarcas desde por ejemplo, la Diputación. Y por ir terminando, las principales fortalezas y debilidades y 3 o 4 ideas sobre cómo tiene que ser el siguiente plan. Principal fortaleza, o una de ellas, es la propia existencia de un plan como herramienta de ordenación y también, como decía Fresno, como un instrumento para poner la inclusión un poco más en el centro de la agenda política, de las preocupaciones institucionales.
y de alguna manera el plan, el Elkarrekin, se puede pensar que mucha gente cree que ha servido para eso. También se destaca, y yo creo que es bastante unánime, la búsqueda de acuerdos y la apuesta por una gobernanza colaborativa, con una mirada más transversal y más integradora, y también un cambio en la forma que desde la Diputación Foral se contempla las realidades locales, y tanto a nivel micro de intervención con las personas como a nivel más macro de coordinación. También se valoran los esfuerzos para la mejora de la participación y de la comunicación, y de alguna manera lo colaborativo y esas redes de debate conjunto que esta misma actividad y muchas otras parecidas que se han hecho a lo largo de los 5 años, la renovación de los marcos teóricos, conceptuales y filosóficos que también se ha venido haciendo, y creo que también en eso ha habido cambios tanto en las teorías como en las prácticas, y los avances en la mejora de la atención, en la adecuación, la definición y la dotación de los recursos y la propia organización interna del servicio de exclusión. En cuanto a las carencias, tanto en el diseño como en la ejecución del plan. Por una parte, y Fresno ha dicho algo de esto, la ausencia de una definición más operativa y de focalización. O sea, cuando hablamos de inclusión, ¿dónde empiezan las políticas de inclusión? ¿Dónde terminan? ¿De cuáles nos vamos a ocupar y de cuáles no nos tenemos que ocupar? De alguna manera el plan, esa reflexión, pues saltaba un poco por encima, con un escaso nivel de concreción también de las medidas que en aquel momento se introdujeron en el plan. Se habla también de discontinuidades y de cambios de ritmo en la aplicación del plan. También hay que tener en cuenta que en medio del plan hubo unas elecciones y una pandemia, entonces lógicamente pues las formas de estar en el seguimiento del plan no han sido las mismas a lo largo de los 5 años. Avances insuficientes en lo que se refiere a la adecuación de los servicios a las necesidades de las personas, porque a veces los servicios que están disponibles en la cartera no son realmente los que las personas necesitan, y eso también bastantes personas lo decían, y eso no quiere decir que no se observe una mejora en la respuesta que se da, pero que no siempre sigue estando adecuada o siendo adecuada a las necesidades de la gente. Avances insuficientes en cuanto a la coordinación entre primaria y secundaria y en cuanto a la capacidad de liderazgo territorial, y yo creo que hay avances pero insuficientes, y luego que persisten o incluso se han agravado las carencias en lo que se refiere a la coordinación con otros sistemas y particularmente con el sistema de vivienda. Y como conclusión general, yo creo que se puede decir que es un primer paso para la mejora de los servicios sociales para la inclusión. Y yo creo que como conclusión, después de haber escuchado a todos y haber visto todos los cuestionarios, un poco a la conclusión a la que creo que se puede llegar es que, pese a las carencias que tiene, pues el plan ha contribuido a mejorar, al menos en cierta medida, el funcionamiento del sistema de inclusión, y lo que permite que haya una valoración o que se pueda hacer una valoración positiva. También es verdad que las mejoras son insuficientes y que hay todavía mucho que avanzar en un segundo plan. Bueno, aquí no vamos a entrar porque, bueno, cuáles eran los menores avances en pero yo creo que si después veis, tenéis el PowerPoint, yo creo que en esta balanza se ven bastante bien cuáles han sido los menores avances, cuáles han sido los mayores avances, para quien le interese especialmente la evaluación. Y 3 cosas para terminar respecto a cómo se plantean los retos de cara al segundo plan. Cuantitativamente se plantearon una serie de cuestiones de posibles retos, y a la que más importancia se le da, y coincide con las evaluaciones, a la coordinación con otros servicios, con otros sistemas, y a la adecuación de los servicios. Y parecido, la coordinación entre primaria y secundaria, el despliegue territorial y el impulso de la atención comunitaria. Hay más cosas que se plantearon, pero las que más claramente bastante gente optaba por ellas cuando había que optar por una o por otra son estas 3 cuestiones. Colectivos de atención preferente, aquí ya la respuesta es más dispersa. Las personas en situación más severa o cronificada de exclusión, personas en exclusión residencial grave, los jóvenes que salen del sistema de protección o de infancia y juventud recién llegada al territorio. Bueno, hay una serie de colectivos específicos que más o menos salían habitualmente en las entrevistas. En cuanto a los recursos de la cartera que se ve más necesario desarrollar,
intervención socioeducativa es el que más claramente la gente puntúa, dice, elige 3, me parece que decíamos. Bueno, el que más frecuentemente se elige como prioritario es la intervención socioeducativa, los programas de inserción laboral y los centros residenciales de secundaria. Aquí planteamos los recursos de la cartera más alguno más. Entonces, la gente cuando le dice elige uno, pues esto es más o menos lo que plantean. En cuanto a las posibles características del segundo plan, también tiene mucho que ver con lo que ha ido diciendo Fresno. Un plan que sea más concreto y más operativo, que sea participativo, como ha sido el anterior, participativo continuista también en el sentido de aprovechar los planteamientos y las mejoras que se han hecho en el primer plan, que se reflejen en el segundo plan. Una idea de que sea interinstitucional, frente a un plan que ha sido más de la Diputación Foral, un plan que tenga una característica más de implicar al conjunto de los agentes y al conjunto de las entidades, transversal en el sentido de que se ocupe de más necesidades que las exclusivamente las de servicios sociales, basado en la estratificación de necesidades, también en esa idea de que para muchas personas con la prevención vale, pero que después hay una pirámide y que al final hay un grupo con necesidades muy complejas, muy complicadas, que es donde hay que centrar la mayor parte de los recursos. Un plan flexible que se puede ir adaptando a medida que se va ejecutando, basado en proyectos tractores y transformadores y con dotación económica. Entonces, más o menos, preguntada a la gente, estas son algunas de las características que nosotros entendíamos que la gente privilegia. Eta hori da, besterik ez, igual pixkat pasatu naiz, baina hau da, gutxi gorabehera ebaluazioak eman duen emaitza. Igual galderan bat edo. Bai, galderan baterako edo tartetxo askar bat utziko dugu, para realizar una pregunta, si alguien tiene algo que comentar o preguntar. Si no, continuamos con las jornadas, que ya llevamos un retraso bastante. Vale, pues orduan jarraitzen dugu. Bale, orduan jarraitzen dugu Belen Larri honekin, esan bezala hurrengo planaren oinarrizko orientabideak aurkeztuko dizkigu. Gero dauden lan mailak, bigarren plan bati begira aportazioak jasotzeko pentsatuta daude. Esan dizuedan bezala, como os he dicho antes, las mesas de trabajo serán en el edificio de al lado, en el gallery. Yo intentaré distribuir a las personas que os quedéis en diferentes mesas, y para eso, por un lado, se os repartirá el PowerPoint que ahora presente Belén, y por otro lado, a cada grupo o a cada mesa se le dará un documento, una plantilla para la recogida de información. Belén, al final de su presentación, os explicará sobre qué aspectos se pretende recoger vuestras aportaciones. Y bueno, sin más que agregar, Belén, nahi dozunean, mesedez. Oso ondo, eskerrik asko Inti. Bueno, bagoazen harin. Azteko, jardunaldi honetan, edo honen bidez, ondoren azalduko ditugun oinarrizko orientabide ezagutarazi, partekatu, hausnartu eta lan mailetan landu nahi dira, esan duen bezala Intik. Diputadak bere azalpanean, hemen azaltzen diren gai batzuk adierazi eta aurreratu baditu ere, nik zertxobait gehiago zehaztuko dut nire tarte hauta. A ber, ikusten dezuen bezala Powerra erderaz dago, gero eukiko dezu erderaz eta euskeraz, eta ni azalpena gehien bat egingo dut euskeraz, baino bukaeran egingo dut erderaz. En fin, hemen ikusten dezue pixka bat aurkezpenaren egitura, gutxi gora bera nondik nora jungo dan nire azalpenak, pasatuko detola harin. Normalian izaten dan bezala, plan honetan ere, ekimenak nahi dugu lerrokatzea hor ikusten dituzuen planekin eta dokumentuekin.
ez naiz honetaz entretenituko. Honetan bai, segero bananduko dan dokumentuan ikusiko duzue hori bai. 8 konzeptuk edo hausnartu eta plasmatu dugu ja dokumentu honetan, eta oinarri konzeptualak izango dira bai politika honetan, gizarte inklusioko politika honetan, eta atrebitzen naiz esanez ere gizarte politiketako politikan ere bai, ez? Personalizazioa, ardura publikoa, aktibazio komunitarioa eta desinstituzionalizazioa, lurralde ikuspegia eta tokiko eta eskualdeko sareak sustatzea, genero ikuspegia eta intersekzionalizatzea, baterako sorkuntza, baterako partaidetza eta baterako gobernantza, esperimentazioa eta etengabeko ebaluazioa. Eta azkenik, Josebak uste dut pixka bat horren inguruan ere zertxo bait esan du, profilen eta beharren estratifikazioa. Badakigu oinarri konzeptual hauek gero garatu egin behar diela, ez dia, honetan hau da pixka bat eskema handi batean, eta honen atzean garapena edo egin beharko degula. Gero, hausnartu dugu ere 6 irizpide orokorrak, bai? Alde batetik, eta honen inguruan ere ja zerbait esan da dago goiz honetan, gizarte bazterkeriako egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzako lehen eta bigarren mailako arretako gizarte zerbitzuen sarea hobetzera bideratutako plana. Baina hau, fokalizatua, gizarte zerbitzuen sistema azpimarratu nahi dugu, baita sistemak berak gizarte bazterkeriaren arreta hobetzeko egin dezakeena ere. Bigarrenik, zeharkako eta erakunde arteko plana, Gipuzkoako Foru Aldundia, bereziki gizarte politiketako saila, eta Gipuzkoako udalak inplikatzen eta konprometitzen dituena. Baita beste batzuei ere, hala nola, lanbide, etxebide, hirugarren sektoreko entitateak eta bar. Gizarte zerbitzuen sistematik egindako plana dela ahaztu gabe eta bertan gauzatzeko, hirugarren sektoreko beste erakunde eta eragile batzuk inplikatu nahi dira plan hori gauzatzeari dagokionez. Beharrezkoa da lehendabiziko planak hildo horretan eraginduen bultzadarekin jarraitzea. Ebaluazioaren emaitzetan eta Josebak azaldu digun orain ikusi degun bezala, beste sistema batzuekiko koordinazioa izan da, lan handiagoa behar duela argi geratu dan ardatza. Lan partekatutako esperientziak ditugu. Hala nola, elkarrekin lanean, nun argi eta garbi aleginak batuta emaitza hobeak lortzen ditugun. Elkarrekin lanean elkartearen esperientziak zeharkako lanerako eredu izan behar dugu. Hirugarrenik, atxiki nahi denarentzat borondatezko atxikipen plana eta aldi berean loteslea, akordio zabal batean oinarritua. Aleginak batuz gero, eraginkorragoa izango da lurraldean, gizarteratzean alde lan egitea. Honen inguruan ere Fresnok esan digu. Horregatik, etorkizuneko planak lurraldeko plan bat izan nahi du, non esku hartzen duten eragileak planari atxikitzen zaizkionetik lotuko diren. Laugarrenik, ondo definitutako plan zehatz bat. Atxikitetako erakunde bakoitzarentzat konpromiso espezifikoak dituena eta proiektu traktore ebaluagarri eta eskalagarriekin. Planari atxikitzeko nahita nahiezkoa da gauzatu beharreko konpromiso espezifikoak ematea eta ebaluatu eta eskalatu daitezken proiektuak identifikatzea. Kontua ez da garrantzi handiko konpromiso eta proiektuak izatea, baizik eta espezifikoak, neurgarriak eta alden neurrian eskalatzeko modukoak izatea. Azken batean, modu eraginkorrean
hasteko partekatu ahal izatea da kontua. Bosgarrenik, plan berritzaile bat. Lehendabiziko planarekin hasitako aldaketen jarraipena egin nahi duena. Diseinuan eta edapenean hobekuntzak sartuz. Gizarteratzeko lehen plana oso asmo handiko proiektua izan da eta irismen handiko eszenatokia marraztu da. Beraz, aldaketa batzuk hobetu eta sakondu egin behar dira. Bai aurreko urteetako ikaskuntzetik, bai errealitate berriarei erreparatuta. Plan berriaren diseinuan, hobekuntzak lortu nahi dira, ekintzak eta konpromisoak ardaztu eta bideratutako dituztenak. Eta seigarrenik, berariazko baliabideak eta etengabeko ebaluazioa eta jarraipen sistema dituen plana. Gipuzkoako Foru Aldundiak gidatua eta inplikatutako eragile guztiek gobernatua. Planak argi eta garbi identifikatu beharko ditu planari lotuta dauden baliabideak. Era berean, jarraipen eta ebaluazio sistema ere aurre ikusita egongo da. Sailak ebaluazio sistema bat sustatzeko hasi duen politikarekin bat etorriz. Planarekin bat egin duten eta beraz inplikatuta dauden eragileek planaren gobernantzan parte hartzeko modua artikulatuko da. Egin dugu ere, planteatzen dugu ere 5 lehentasunezko erronkak. Eta honetxek dira. Alde batetik, gizarte zerbitzuen sisteman eta gizarte babesteko beste sistema batzuekin batera egiten den lana indartzea eta hobetzea. Garbi utzi dugu gaur goizean horren beharra. Plan honek lehentasunezko erronka izango du bazterkeriaren arreta hobetzeko, hasitako bideak indartzeko eta hobetzeko. Lan komuna egitea. Eskumen esparrua gainditzen duten eta sinergikoak diren proiektuetan pentsatzen ari gara. Eta gizarte bazterkeriaren balorazioa eta orientabideak hobetzea pentsatzen ari gara. Beste sistema batzuekiko konpromisoetan pentsatzen ari gara. Hala nola, justizia, osasuna eta hezkuntza. Eskuhartzeen konplexutasunen batera lan egitea. Gizarte zerbitzuen sisteman eta beste sistema batzuekin sistematikoki lan egitea. Bigarrenik, gizarte zerbitzuen zorroko baliabideak eta zerbitzuak behar bezala edatzen direla bermatzea. Esan dezakegu edapen desberdina dagoela gizarte zerbitzuen zorroaren baliabidei eta zerbitzuei dagokionez. Eta udalerri guztiek berez edo modu mankomunetan ez dutela gizarte bazterkeriari erantzuteko zerbitzuarik eskaintzen. Eta araua ez betetzeaz gain, lurraldean sarbide desberdintasunak sortzen laguntzen dela. Egoera. Ildo horretan, planak edapen egokia bermatzeko konpromisoa hartuko du, eta horretarako lurralde lankidetzarako formulak sustatuko ditu. Hirugarrenik, gizarteratzeko gizarte zerbitzuen eremuan pertsonalizazioaren agenda garatzea. Arreta pertsonalizatua eta integrala eta arretaren jarraitasuna gizarte zerbitzuen legearen printzipioetako bat da. Sailak denbora darama eskaintzen dituen zerbitzuak pertsonalizatzeko lanetan. Duela gutxi, pertsonalizazioari buruz gida batean lan eginda. Produktu hori, etorkizuneko ongizate estatuaren think tankaren produktu bada, eta aurrerantzean produktu hori garatzeko saiatuko da, beraz, eta eremu horretan garatzea ere bilatuko da. Laugarrenik, sektorearen egituraketa erraztea. Ezagutzaren kudeaketaren bidez, hau da, prestakuntza, ebaluazioa, berrikuntza, eta sistemaren baterako gobernantzaren bidez. Sektorea lan eredu partekatuen inguruan egituratu eta egituratzeko prestakuntza partekatuak garapena eta aurrerapenean bultzatu behar dira gizarte berrikuntzaren bidez, eta ebaluazioaren aldeko apustuari eutsi behar zaio. Zentzu horretan, arreta pertsonalizatua eta integrala eta arretaren jarraitasuna. Alde horretatik, batzuek dakizuenez,
prestakuntza plan bat lantzen ari gara, sistemaren egituraketa hori erresteko. Bosgarrenik, herritarrak gizarteratzean sensibilizatze eta parte hartzea sustatzea. Herritaren parte hartzea eta sensibilizazioa bilatzea garrantzitsua eta gizarte politiken eremu guztietan eta batez ere estigmatizatutako eremuetan. Plan horren helburua da komunitatearen aktibazioaren bidez gai horretan sakontzea. Ildo horretan, lan bat hasita daukagu Deustuko Unibertsitatearekin lankidentzan. Bost. Egitura. Plana lau ekintza ardatzetan egituratzea proposatzen dugu. Bigarren plan honetarako planteatzen deguna, ardatzak bat datoz funtsean, lehen planaren helburu eta jarduera ildo nagusiekin. Beste modu batean formulatuak, baina funtsean oso antzekoak edo dia. Lehendabiziko ekintza ardatza izango litzake gizarteratzeko gizarte zerbitzuen sarea, sendotzea, pertsonalizazioaren ikuspegitik eta gizarte zerbitzuen sistemaren koordinazioa hobetzea. Ardatz horretan, norberaren, besteen eta beste eragile eta erakunde batzuen zerbitzuak hobetzeko eta zabaltzeko lan egitea proposatzen da. Zerbitzuak pertsonalizatzen hasitako lanak zerbitzuen garapenean presente egon beharko du. Bigarrenik, gizarte bazterkeriako egoeran edo arriskuan dauden pertsonek enplegua, etxebizitza, prestakuntza eta osasun zaintzak eskura ditzaten sustatzea. Dakizuenez, gizarte zerbitzuen sistemak ez du gai horiei bermatzeko eskumenik. Baina, badakigu horiek gabe gizarteratzeko ibilbidek ez dutela beren helburua lortzen. Beraz, sarbide hori ahalik eta gehien sustatu behar dugu. Hirugarrenik, bazterkeria egoeren prebentzioa eta gizarte sensibilizazioa eta gizarteratzeko komunitate aktibazioa. Gizarte zerbitzuetatik eta beste sistema batzuekin, hezkuntza, kultura, kirola eta bar, prebenitzearen eta sensibilizazioaren aldeko apustua egiten jarraitzea. Laugarrenik, artikulazioa eta gobernantza, parte hartzea, prestakuntza, esperimentazioa eta berrikuntza. Plan partekatuaren gobernantza bermatuko duen sistema bat antolatzea. Gure ustez, errezagoa izango da konpromiso eta proiektu espazioak formulatzen diren heinean. Plan batetik gatoz, non gai batzuetan kogobernantza esperientziak abiarazi zien. Deustuko Unibertsitatearekin laguntzarekin, adibidez, beste alde, esan dezakegu ere prestakuntza, esperimentazioa eta berrikuntza sustatzen jarraituko degula. Plana 3 mailatan egituratzea planteatzen dugu. Eta honetan, etor daiteke segurenik nobedade handiena. Planteatzen duguna da alde batetik, ikuspegi estrategiko bat. Planean jasotako gomendioak, orientabideak eta gidalerroak atxikitako administrazioek kontutan hartuko dituztenak beren politikak garatzeko orduan. Hau bai, izaera loteslerik gabe. Aldiz, konpromisoak planari atxikitako administrazioek planaren indarraldian aplikatzeko konpromisoa hartzen duten neurri zehatzak. Izaera, hau bai, loteslearekin. Hirugarrenik, proiektu eragileak. Administrazioek garatzeko konpromiso hartzen duten proiektu pilotuak eta esperimentalak, ebaluagarriak eta ondoren eskalagarriak.
egingo dugu pixka bat partekatu zuekin ze konpromisoak eta ze proiektuak ditugun ja zabalduta Gipuzkoako Foru Aldundian. Desde este esquema que adelantaba, esto es el enfoque estratégico, los compromisos y proyectos tractores, pues pasamos un poco a detallar, como a modo de ejemplo, 3 compromisos que el departamento tiene y que a buen seguro va a llevar a puerto en el futuro plan. Y los compromisos que aquí se describen, indudablemente tienen que traducirse en acciones concretas y en proyectos. En este caso, como ejemplo, hablábamos de impulsar la planificación y gestión compartida de recursos y servicios de inclusión social en el sistema, que si bien hemos hecho algunos intentos durante la vigencia del primer plan, en este segundo es un compromiso firme en beneficio de la eficiencia y de la continuidad en la atención. Este compromiso deberá ser traducido, como decíamos, a acciones concretas y a proyectos. En segundo lugar, sería promover la personalización desde el modelo de apoyos basado en la referencialidad. Hemos transitado de una organización orientada y organizada en base a la referencialidad de servicios a un servicio público organizado para ser referente de personas. Es un cambio muy potente y profundo que precisa de trabajo y de mucho recorrido todavía. Y en tercer lugar, el compromiso que hoy traemos aquí es el de fortalecer la activación comunitaria. Las personas vivimos en sociedad y formamos comunidades. Por tanto, más allá de los servicios profesionales, tenemos que fortalecer la red comunitaria. Como adelantaba, estamos en ello trabajando en un proyecto con Deusto. En el marco del plan, entendemos muy importante en esta ocasión ya tangibilizar proyectos que a su vez puedan ser tractores. Y en este sentido traemos 3 ejemplos de ello. Por un lado es la apertura de un centro de atención integral a personas en situación de exclusión en Donosti. Este proyecto, que ya está en marcha tanto en su diseño funcional como en la obra arquitectónica, es una oportunidad que nosotros estamos viendo para trabajar en un mismo proyecto distintos servicios que debemos de garantizar a través de la cartera de servicios sociales. En segundo lugar, traemos el desarrollo de un modelo de gestión integral de la complejidad en la atención a la exclusión. En las bases conceptuales se apunta ya la necesidad de trabajar desde la estratificación de perfiles y necesidades que ayuden a diseñar intervenciones sociales. La atención secundaria debe poder responder a la complejidad máxima, eso sí, sirviéndose para ello de una coordinación efectiva en el sistema. Y, en tercer lugar, un proceso de formación especializada, un proyecto de formación especializada para las personas profesionales de la red. Necesitamos personas profesionales formadas, compartiendo visiones comunes en el modelo de intervención, y para ello estamos trabajando en este plan. Bukatzeko pixka bat azaltzea nola izango dan hemendik aurrera, bihartik aurrera ya prozesua. Elaboraremos un documento de bases, tanto con la evaluación que Joseba nos ha contado, como la propuesta que hoy recojamos, con las aportaciones que recojamos en la jornada de hoy, como lo que nos pueda llegar a futuro en torno a esta jornada de hoy. Haremos una presentación y contraste con las entidades implicadas, con los ayuntamientos, EUDEL, otros departamentos. Compartiremos y buscaremos una determinación de compromisos y proyectos tractores por parte de las entidades que se vinculen a este plan. Y, estimamos, y ahora es cuando me acordaré de aquí a 3 meses, estimamos que la aprobación y la puesta en marcha de este plan pueda ser en marzo del próximo año.
ser benevolentes, por favor, si de aquí a 3 meses no ha sido posible. Mesas de trabajo. Sí, meses de trabajo. Ahí en principio, el documento que Inti os decía antes que se va a repartir tiene un poco en cuenta estos puntos, ¿no?, que hemos hablado sobre los criterios generales, las bases conceptuales, los retos y la estructuración que planteamos en este plan, los ejes de acción y niveles y los compromisos y proyectos tractores. Hitz batean esan da, izango litzake momentu hontan, danon artean pixka bat hausnartzea, guk gaur ekartzen dugun pixka bat planteamentu honen inguruan, jasotzea bai ze iruditzen zaizu, nola ikusten dezuen, eta beste aldetikan ere, zuek ekarpenak, zurek bizioak, eta ikusten dezuena, eremu honen inguruan egin beharrea dagola. Ez bakarrik foru aldunditikan, baizik eta erakunde guztiak eta entidade guztien inguruan. Eta pixka bat honekin nire interbentzioa edo bukatuko zen, eta pentsatzen dut orain egingo deguna da kafetxo bat hartu, hortarako izan da ere pixka bat liosua, bakizuen gauden pandemiaren egoera dela eta ez dela, ezin gendun coffee break edo jarri, moldatu dugu, nola dela kafetxo bat hartzeko, eta eskatuko dizuegu ere pixka bat ardura izatea honetaz, jende desiente gaudelako, bale? Mila esker. Sin más, son las 12 menos 5 pasadas, igual como máximo hasta ahí 20 o así, y luego ir pasando por la puerta principal del Gallery, que se llama el edificio que está al lado, y a ver si para las 12:30, como muy tarde, empezamos las mesas. Es que recasco. Sí. Sí, sí, que también luego os pensaba explicar allí también, pero luego volveremos para el cierre y para la puesta en común aquí, ¿vale? Que será breve.